En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 21 de enero de 2026. Nueva tragedia ferroviaria, en este caso en Barcelona. Ayer por la noche, un tren de cercanías se estampaba contra un muro que había caído a causa del temporal sobre la vía y de momento hay una persona fallecida, que en este caso era un maquinista que estaba en prácticas, y 5 heridos graves. De nuevo, volvemos a lo mismo, a lo que comentábamos ayer con ese maquinista que quiso entrar de forma anónima, que llevan advirtiendo durante muchísimo tiempo del estado de la red ferroviaria. Lo que conocemos es que ayer mismo, los maquinistas enviaron a Renfe una carta advirtiendo de las consecuencias del temporal en Cataluña antes del accidente de cercanías. En concreto, la carta que mandó el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, conocido como SEMAF, fue en torno a las 3 horas del día de ayer, advirtiendo de, entre otras cuestiones, la caída de árboles en las vías. En la misiva aseguran que se insta al administrador de la infraestructura, es decir, al gobierno, a que establezca con carácter inmediato un plan para mitigar los riesgos que aseguran llevan sufriendo desde hace años y que permita operar la línea con una seguridad que ahora mismo no existe. Eso lo mandan por la tarde. A las horas, este trágico accidente que, como digo, de momento se ha llevado la vida de ese maquinista que estaba en prácticas y 5 heridos graves. Esta es la situación. Esto es lo que se está pasando en España. Esto es lo que se viene alertando durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora, que eso es lo trágico, no había muertos encima de la mesa. Si el accidente de Lirio de Adamuz no hubiese víctimas mortales, estaríamos hablando de así un tren que ha descarrilado. Y ya está. ¿Qué es lo que dijo Óscar Puente? Dijo, es que claro, si no llega a pasar el Alvia, pues hombre, ya pues que el Alvia pasó. Y en el caso de Adamuz ya son 43, al menos, las personas que han perdido la vida. La investigación, todavía no al 100%, pero se centra en la rotura de una vía porque las marcas pues están en otros trenes y también en los otros vagones de ese tren Irio. Se lleva advirtiendo durante más de un año continuas incidencias y aquí no se ha hecho nada, porque el mantenimiento no da votos. Otras cuestiones sí. ¿Y los españoles qué? Pues jugando a la ruleta rusa está el gobierno con nuestras vidas. Ahora iremos con las limitaciones de velocidad, que también se han aplicado en el tramo Madrid-Valencia. Ayer comentábamos esas limitaciones de velocidad en el tramo Madrid-Barcelona. Bueno, pues lo de hoy ha sido impresionante. En cuestión de minutos, las quitamos, las volvemos a poner. Esto es lo que hay. Pero hemos conocido los audios de esa llamada del maquinista de Irio al centro de mando y hay cierta confusión, porque claro, al principio se nos dijo, no, descarrila el Irio y a los 20 segundos se produce el choque del Alvia. Pero claro, uno cuando escuche, ya lo explicaremos el porqué, al maquinista, pues parece que no tiene sentido, pero ahora lo explicamos. 6189, aquí era Chalime. Hola, Tosta, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ah, ya te veo. Pues, sí, Venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya lo he trabajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. No se necesita reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, mamita, no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. 6189, aquí Atocha. Hola, Tocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito,
descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñarlo. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Claro, ante este audio surgen numerosas preguntas lógicas. Y es la poca información que nos está dando el gobierno. Porque miren ustedes, oye, ¿de qué está informando el gobierno? Pues poco. Es que descarrila el Lirio y a los 20 segundos es cuando el Albia impacta con el Lirio que había descarrilado. Cuando escucha este audio y llama poderosamente la atención que el maquinista no haga referencia a eso. También llama la atención que el centro de mando diga, sí, es verdad, hoy sí, ya te veo. ¿Cómo que ya te veo? ¿Qué estaban haciendo ahí? Pues nos lo imaginamos. ¿Qué están haciendo en el centro de mando? Bueno, la pregunta es, oye, si pasan 20 segundos, porque el audio sí dura 1 minuto 37, y hay que tener en cuenta que hay un parón, que luego vuelve a contactar el maquinista, pues es muy extraño. Lo que dicen es que en realidad los pasajeros, lo que estamos conociendo, la información, es por parte de los propios pasajeros que estaban en ese Lirio. Es que ellos sí que vieron pasar el Albia y que ni siquiera ellos fueron conscientes de que había descarrilado el tren, que lo estaba a 800 metros. ¿Esto puede ocurrir? Puede ocurrir. El maquinista, pero que no haga referencia, también es extraño, pero bueno, sería absurdo. ¿Para qué se va a inventar las cosas? Puede pasar, aunque nos parezca surrealista, a esas velocidades, pues que él no fuese consciente de que el Albia había impactado, no directamente por lo que conocemos hoy, con el tren de Lirio. Pero insisto, esto es lo que cuentan los pasajeros que estaban ahí. Y sí, vimos pasar el Albia. Y no fuimos conscientes, los que estaban al principio de los vagones del tren Lirio, que había descarrilado. Entonces, el centro de mando, la interventora de Albia, se ponen en contacto. Pero el centro de mando no se está enterando de nada. Escuchen. Sí, le escucho, dígame. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el Yo bote. tengo un golpe en la cabeza también, Tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a parar al maquinista, pero... Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿En qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. Perdona, dime. Que voy a intentar ir a la cabina. Vale, ¿cómo está el material? Tengo un golpe en la cabeza con sangre, Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está? No puede pasar nada. Nada, sí. Ahí se pierde la comunicación y se corta la llamada. Claro, intenta conectar con el maquinista, contactar con él, pero el maquinista desgraciadamente había fallecido. Entonces, ¿cómo se entera el centro de mando en la situación en la que se encuentra el tren de Albia? Pues porque a 2 kilómetros, un tren que estaba parado después del descarrilamiento del Lirio, hablan con ese maquinista que sale y se pone a caminar durante 2 kilómetros hasta que se da cuenta y dice, no, el Albia, claro, sí es que está aquí, pero está destrozado. Y así es como se enteran. Esto es lo que tenemos. Que, insisto, a día de hoy están a ver si lo consiguen, porque esto es lo trágico de lo que estamos viviendo, que no les importa saber la verdad, no, aquí el relato. Incluso aquellos que esto es lo más preocupante, y dices, sí, esto ya es un fanatismo extremo. Y podría haber sido su madre, su hija, usted mismo, el que estuviese en cualquiera de esos vagones. ¿A usted no le preocupa
tener una red ferroviaria como la que tenemos en España? Pues a algunos parece que no, que les da exactamente igual. No vaya a ser que esto a la PSOE le venga mal. Es que no se trata ya ni de la PSOE, ni PP, ni Vox, ni nada. Se trata de su vida y de su seguridad. Pues no. No. Y todos a ver de qué manera podemos hacer para que no sea lo que desgraciadamente todo apunta a ello, es esas infraestructuras que están hechas polvo, porque no se está invirtiendo el dinero en el mantenimiento, que es lo que no se ve, y también es cierto que no da votos. Pero detrás de cada acción que hacemos en los países civilizados desarrollados, podríamos hablar del tema de las carreteras también, lo fundamental es eso. Eso es lo fundamental. Piensen ustedes en los aviones. Si no fuese por el trabajo de mantenimiento, pues me habría muchas más desgracias, claro. Pero todo eso está de lado. ¿Y Óscar Puente qué? Porque, claro, ante esta situación, muchos maquinistas, ayer hablamos con uno de ellos, diciendo, es que esto está fatal. Es que lo íbamos denunciando mucho tiempo. Bueno, pues ya contábamos ayer que por la mañana, donde pasaban los trenes a 300 kilómetros por hora, llegó Adif y dijo, no, venga, va, a 160. Y esta mañana, decían, levantamos esa restricción temporal, porque claro, aquí de lo que se trata es que no se note, que se jueguen la vida a los españoles, pero que esto no nos perjudique. ¿Y quién está metido ahí? Pues los medios de comunicación, por llamarlos de alguna manera, más bien la propaganda pueril del sanchismo, encabezados, entre otras personas, por la cadena SER de Ángel Barceló, que estaba dando palmas por la mañana diciendo, veis, ya está, ya se ha levantado, ya no hay ningún problema la restricción. De la mañana que había una limitación de velocidad en los AVEs de Madrid y Barcelona, pero también dijimos que quería Adif revisar la vía, vía revisada, y parece que sin problemas. Sí, el gestor de la infraestructura lo acaba de confirmar a esta emisora. Han levantado la limitación temporal de velocidad que dictaron ayer durante el mediodía. Sin problemas, sí, eso es no. A las pocas horas, de nuevo, otra vez, esa restricción. Insisto, de pasar a 300 kilómetros por hora a 160. Pero es que eso, ahora hay que sumar la restricción que también se ha aplicado en parte del trayecto Madrid-Valencia. También a 160. ¿Y los de ayer? ¿Y los que han pasado esta mañana? ¿Qué estábamos jugando con sus vidas? La ruleta rusa. La ruleta rusa. Óscar Puente, nos quería meter a 350 kilómetros por hora. No hay que olvidarlo. A 350 kilómetros por hora. Hoy le preguntaba en una entrevista en Telecinco, pero vamos a ver, si estamos limitando la velocidad a la mitad en estos trayectos, ¿cómo puede usted, hasta hace nada, decirnos que nos iba a meter a 350 kilómetros por hora sobre esta red ferroviaria? Que Óscar Puente se la ha cargado en tiempo récord. Ni Ábalos. Que miren que el hombre, pues lo de trabajar no era lo suyo, ni él lo consiguió. Óscar Puente sí, este matón, que claro, está más pendiente de otras cuestiones que de su trabajo. Porque aquí hemos creído que no pasaba nada. Que uno puede meter, pues eso, a un macarra matón como ministro de Transportes. Que uno puede poner como ministra de Trabajo a Yolanda Díaz. Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La mujer, el hermano, en fin, esta banda. Y no pasaba nada. No, muy claro que pasa. Por supuesto que pasa. Que si nos dicen hace 5 años que la red ferroviaria en España íbamos a tener miedo de subir en un tren, que es lo que está pasando ahora mismo, dices, hombre, ¿cómo? Si es de lo poco que tenemos, que mira, aquí sí que hemos gastado bien el dinero, porque funciona estupendamente. Pues ahora mismo la gente tiene miedo, como es lógico, de subirse, incluido los propios maquinistas que han llamado a la huelga general. Ahora iremos con el comunicado. Bueno, pues Óscar Puente no se crean, ¿eh? Decía, no, que sí, que claro que vamos a ir a 350.
Los maquinistas nos dicen lo que ven en la vía, si aprecian alguna incidencia y hacen un reporte a Adif. Como digo, ayer hubo 25. Obligó al centro de circulación de Adif a tomar la decisión hasta que no se comprobaran esos reportes de reducir la velocidad a 160. Esta noche se ha hecho una auscultación de la vía, se ha determinado que de esas 25, 4 requieren una revisión y por tanto en esos 4 puntos se acuerda una reducción de velocidad a 230, manteniendo la velocidad de la vía en el resto a 300. ¿Por qué hablar de 350 en estas circunstancias? La Madrid-Barcelona va a iniciar este año su renovación completa y vamos a aprovechar la total renovación para habilitar la línea para que se pueda transitar por ella a 350. Aquí es que esto es simplemente la lógica. ¿Es la primera vez que los maquinistas alertan de esto? No. No lo es. Es que ahí con el maquinista que contactamos nos lo explicaba perfectamente. Y además nos explicaba el proceso. Muchas veces son los propios maquinistas los que dicen, oye, esto... Porque ellos lo notan. Dice, ¿está bien o no está bien? Qué casualidad que justo 2 días después, venga, va así. Restricción de la velocidad. Hay que levantar cuanto antes, porque es que el relato. Y si somos españoles, qué mala suerte. Que es lo que dijo Óscar Puente en un primer momento con el accidente de Adamuz, ¿eh? No hay que olvidarlo. Ahí, que es que justo ha pasado el tren de Alvia. Y no solo eso, sino que insiste en esos 350 kilómetros porque es que va a haber una reforma. ¿Y cómo podemos desconfiar en que un tipo como Óscar Puente, y a saber a quién está contratando para esas obras, esa reforma se va a hacer correctamente cuando la vía de Adamuz, en la que ha sucedido el accidente, no lleva ni un año? No ha pasado ni un año desde que se reformó. ¿Nos lo puede explicar Óscar Puente? Porque ya podría ir él con su familia a 350 kilómetros en uno de esos vagones. Él seguro que no. Los españoles sí. Es una banda criminal y mafiosa. Y los maquinistas pues ya se han plantado. Han dicho, bueno, hasta aquí podríamos llegar. Han hecho en este caso los integrantes de SEMAF un llamamiento a la huelga general en la que indican que estamos devastados si consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios. SEMAF anuncia paro en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red. De igual modo, también apuntan que exigirán responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria. Si es que esto tendría que haber pasado antes. Lo que pasa es que esto es muy complicado. Muchas veces se dice, oye, pero hombre, ¿por qué los maquinistas no lo han hecho antes? Porque esto es como, haciendo el símil, evasión fiscal. Venga, no vamos a pagar impuestos, ya a ver quién es el primero. Juegan con la necesidad de la gente. A ver quién es el primer maquinista que dice, no, yo en este tren no me subo. Pues, al final, esto tiene, digamos, su lógica, que desgraciadamente tengamos que llegar a este punto. Porque tendría que haber sido un gobierno sensato el primero que hubiese dicho, de acuerdo, todos estos puntos críticos los vamos a solucionar y vamos a garantizar la seguridad, que ahora mismo no la tenemos. Que nos da miedo subirnos a un tren. Es que eso es lo que ha conseguido, que parece imposible en España con la cuestión de nuestra red ferroviaria. Pues también hasta eso. Hasta eso. Pero qué gracioso el TikTok de Sánchez y que mira a Óscar Puente los zascas que da. Bueno, pues Puente dice que esto de los maquinistas que en realidad no es por la red ferroviaria, sino porque es que están un poco alicaídos. Escuchen.
Sí, la conozco desde hace un par de horas. Bueno, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a intentar que eso no se produzca. No digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria de la huelga, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de 2 compañeros en esta misma semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y... Claro, es que en realidad están asustados. Este tipo sigue como ministro. Yo no sé si presentará su dimisión o no. Pedro Sánchez, pues habitual, desaparecido en combate. De hecho, ahí te quedas, Óscar. Y a ver. Yo no sé si dimitirá o no dimitirá. Lo que sí que sabemos es que las muertes de las que estamos hablando se podrían haber evitado. Y eso tiene un máximo responsable, no único, pero sí máximo responsable, que es Óscar Puente. Quizá conservará su puesto, pero este tipo no debería poder pisar la calle de forma tranquila. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas. Pues todavía muy impactado por todo lo que está ocurriendo y en parte cabreado también por la situación, por cómo se está gestionando, por cómo están manejando también los tiempos desde el gobierno, la forma en la que nos están transmitiendo lo que ha ocurrido. Que es prácticamente nada. Ayer con el audio nos enteramos de, oye, 20 segundos, no cuadra. Los pasajeros son los que nos están informando. Es una cosa increíble. Y luego tener la sensación de que esto es como una especie de ruleta rusa, ¿no? Que tú comentabas, ¿no? O sea, que somos unos muñequitos que estamos ahí en un tablero y van haciendo con nosotros lo que les da la real gana, porque eso de ir cambiando constantemente ahora vamos a limitar la velocidad, y es que no estamos hablando de 20 o 30 kilómetros por hora, estamos hablando de reducir a la mitad la velocidad. Y dices, es que es un completo despropósito, y que no ardan las calles por una circunstancia así, pues es muy llamativo, sí. La verdad. Y, en fin, mucho cabreo, la verdad, mucha indignación, lo ves también en las redes sociales, pero no sé, me falta algo en todo esto. Sí, es todo súper extraño. Bueno, diríamos, es extraño, en realidad no, todo tiene un porqué, y es la PSOE moldeando para en cualquier momento decirnos en realidad es que el tren de Irio no estaba bien, y por eso. La culpa es de Irio. No, y empezarán a alentar cada vez más esa tesis y todo quedará reducido a una negligencia del maquinista de Irio. Dios no lo quiera, pero... En eso están, están en eso, claro. Es que son tantas las pruebas y las evidencias. Tenemos, afortunadamente, las numerosas llamadas de atención por parte de maquinistas técnicos diciendo esto está hecho polvo. Eso es lo especialmente llamativo. Coño, lo de ayer, que lo mandan por la tarde, diciendo, oiga, que un día va a pasar una tragedia y ese mismo día por la noche... Pues de momento el pobre chaval que estaba en prácticas y 5 heridos graves. Y dices, es que es un temporal. En Japón hay tifones, ¿eh? O sea, no somos los únicos que tenemos temporales. No, evidentemente. Pero bueno. No, es todo muy indignante, Jano. Y aparte los ves que están como muy tranquilos, ¿no? Lo están gestionando de una manera que no van con el hacha de guerra, ¿no? Como en otras circunstancias que gobernaba el gobierno de signo contrario, ya se iban directamente a la guerra, pero ahora están... Pero eso también es parte de la oposición, que tanto PP como Vox están, que uno no sabe muy bien haciendo qué. Y dices, oiga, usted, si de verdad lo que aprecia es la vida de los españoles y se dicen patriotas, tendría que decir o no. O sea, pedimos que por favor se suspendan hasta que no esté todo comprobado de que los ciudadanos pueden viajar de forma segura, porque es evidente que no. Porque si te están cambiando cada 2x3 las limitaciones de velocidad, es evidente que seguros no vamos. Pues no dicen nada. Ya. Luego tienes al marco mediático de la derecha, de la izquierda, que enseguida señala a Feijóo de ya está rompiendo la tregua. La tregua que marcan ellos, por supuesto, que llevan politizando desde que existen, desde que llegaron al poder, y aquí no pasa absolutamente nada. Es tremendo. Pero bueno, vamos que el mundo sigue, en este caso Donald Trump,
en su intervención en el foro de Davos, que ha dado mucho que hablar. Sí, la verdad es que se ha despachado a gusto, ha tenido titulares para todos, no ha defraudado Donald Trump como nos tiene acostumbrados. El presidente de Estados Unidos pues ha vuelto a poner a prueba la relación con la Unión Europea con una nueva ola de aranceles. Lo hace en respuesta al choque con Washington por sus pretensiones de controlar Groenlandia, un asunto que llega en medio del Foro Económico Mundial de Davos, que reúne a los principales líderes mundiales. Y sobre el asunto de Groenlandia, asegura Trump que su país devolvió la isla a Dinamarca tras la Segunda Guerra Mundial y que eso fue literalmente una estupidez, así lo ha señalado, y que quiere negociaciones inmediatas. Donald Trump señalaba que por ahora no va a usar la fuerza, pero que ya se verá en el futuro. Ha querido hablar también de su relación con la Unión Europea. Cree que el camino que está llevando a cabo Bruselas pues no va en la buena dirección. Así hablaba Trump. And I love Europe, and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction. In recent decades, it became conventional wisdom in Washington and European capitals that the only way to grow a modern Western economy was through ever-increasing government spending, unchecked mass migration, and endless foreign imports. Fíjate, Jano, cómo ha señalado, cómo ha criticado ese incremento del gasto público, ¿no?, como un problema, y también la inmigración masiva. Hombre, pero en Estados Unidos tampoco está para echar cohetes con este asunto. Acuérdate que Elon Musk entró para hacer los recortes y duró... Acabó mal con su querido amigo Trump. Ahora parece que se han rejuntado, pero bueno, Donald Trump. Sí, Donald Trump, que ya te digo, estaba ahí pues, en Davos, que bueno, veremos en qué queda la cosa. Yo no creo que la Unión Europea haga gran cosa. A mí me da la sensación de que aquí el que ordena y manda es Trump y, Hombre, claro, y que el resto pues se van acompasando. En esta línea Meloni es la más sensata, que dice vamos a llevarnos bien con Estados Unidos. Pues Galia, que es que ahora vamos con esa noticia del Mercosur, que dice, bueno, pues vamos a explorar con la India. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con la India? Sí, sí, sí. Pues en eso están. Yo digo, la sensatez es Meloni. Pues, no vamos a permitir que invada Groenlandia, pero quizá hay que escuchar porque lo que dice no es ninguna estupidez. Cuando habla de... Es que esto además hasta los daneses te lo cuentan. Dicen, sí, no, lo de China y Rusia es constante. El movimiento independentista que están financiando, como ocurre en otros países, a nosotros nos ha pasado con Cataluña, en este caso con la financiación rusa, esto es evidente que está pasando. Entonces no es que esté como una cabra Donald Trump y de repente se levante. No. Es un personaje, dice una cosa y la contraria, en fin, pues sí, el show yankee, pero en el fondo, dices, vale, pues habrá que llegar a un acuerdo. Pues entonces también, es que la OTAN, Rutte no ha dicho nada, pero ¿qué va a decir? Pues si la OTAN la paga él. La financia de Estados Unidos, claro. ¿Qué va a decir? O sea, claro. Es impresionante. Es tremendo. Sí, es verdad que en el caso de Meloni, pues es una buena postura, siendo, digamos, amigo o aliado de Estados Unidos sin ser vasallo. Efectivamente. O sea, me parece un movimiento bastante inteligente en el caso de Meloni. Sí, pero y aquí somos enemigos y acabaremos pagando la fiesta de lo que imponga Donald Trump en Europa. No, aquí, pues eso es lo que hemos hecho en los últimos años, insultar a Estados Unidos, pero págame tú la defensa. Ya, hasta que se arte. Vamos con esa noticia del Mercosur. Vamos a repasarlo porque el Parlamento Europeo ha bloqueado la entrada en vigor de este trato comercial al menos un año. El Parlamento Europeo ha aprobado pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictamine si este acuerdo con Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es legal. La petición obliga a paralizar su aplicación hasta que el tribunal se pronuncie, algo que puede tardar entre 1 y 2 años. Este conflicto está en la fórmula elegida por la Comisión Europea. Bruselas dividió el acuerdo en 2 partes, uno comercial y el otro de asociación. La intención era aplicar primero la parte comercial, que esto es tremendo, sin necesidad de ratificación por parte de los parlamentos nacionales. La Eurocámara considera que ese procedimiento puede vulnerar los tratados de la Unión Europea. A todo esto, PP y PSOE votaron en contra, pese a las peticiones del sector agrario. El agricultor y el ganadero español está celebrando este resultado, esta paralización, porque el dictamen bloquea temporalmente ese acuerdo que consideran perjudicial. Denuncian que este acuerdo con Mercosur permitiría la entrada de productos agrícolas sin reciprocidad, con menores exigencias sanitarias, laborales y medioambientales. Y, por supuesto, con precios muy poco competitivos. Claro, muchas veces dicen, no, pero el libre mercado, pero en igualdad de condiciones, porque si no... Claro, si a mí me exiges... No, cualquiera. Claro, es como si dices, no, pues mire, usted necesita hacer un contrato de trabajo, pagar la seguridad social, y este de aquí no. Compitan, hombre,
cabrón, claro. Dices, pues hombre, a ver, competir, pues difícilmente va a ganar él, claro. Sí, claro. Es lógico. Sí. Pues, llamativa también la postura de PP y PSOE. ¿Eh? A mí no me llama para nada la atención, siempre están contra del campo, los han traicionado continuamente, la verdad. Pero digo yo que habrá agricultores y ganaderos que voten a sus partidos, ¿no? Sí, bueno, pues esto es lo que pasa incomprensiblemente. Y están celebrando los agricultores en este caso que esto se haya paralizado, al menos durante ese año. Que esa es otra. Si están todos en contra, ¿qué son? ¿Todos bobos? Y dicen, no, esto nos viene fenomenal y por eso estamos en contra, de lo bien que nos viene. Pues sí, ya pasa con otras cuestiones que además lo denuncian continuamente, aquí hemos hablado. ¿Recuerdas esas marchas cuando invadieron Madrid? Porque es que estamos destrozando el campo. Que uno se cree que hace así y las despensas se llenan. Pues no funciona. Y aún así, parte de la izquierda mediática era capaz de criticar a esa gente porque el hecho de ir montado en un tractor directamente no es que sea un agricultor, que puede ser un terrateniente explotador, o sea, están con esa visión decimonónica, ¿no? De que están ahí, pues eso, con sus explotaciones agrarias, teniendo casi como esclavos a los que recogen la fruta o la verdura. O sea, es una cosa en fin, delirante. Los urbanitas. Yo me reconozco como tal porque lo soy, pero bueno, pero no estás dictando cómo se debe actuar. Pues, ellos sabrán, si esta gente se dedica a esto, pues sabrán más que el urbanita de turno, pero cuánto daño ha hecho esas leyes, que es el urbanita de turno, que dice, venga, voy a legislar sobre el campo rural, que no tiene ni idea. Dice, a mí esto es que no es eco-friendly. Claro. Y dice, pues me estás arruinando. Ya, pero es que no. Ya, pero como tienen mascota y saben cómo funcionan los perros, pues conocen cómo es una vaca, un toro, un cerdo. Sí, los nuevos hijos, que son los perros. Los perrijos. Los perrijos, sí. Vamos hablando de estos urbanitas, un informe de igualdad que yo, la verdad, cuando me lo ha contado Juan Andrés, no daba crédito. Afortunadamente, hasta hace 2 horas me había pasado completamente desapercibido esta noticia. En cuanto lo he leído, digo, esto es imposible que no se lo podamos contar a nuestros espectadores porque es para cabrearte también. Hay que bombardear muchas cosas. Correcto. Vamos a repasar brevemente ese informe para no alterar en exceso a la gente, porque es un informe del Ministerio de Igualdad. Bueno, pertenece al Instituto de las Mujeres, que es un organismo dependiente de este ministerio que lidera la socialista Ana Redondo, pues que ha publicado un informe en el que se defiende el uso del hijab en los colegios y señala públicamente aquí en España a los colegios que lo prohíben. Analiza el uso del velo islámico en esos colegios e institutos españoles y documenta casos concretos de colegios e institutos que han restringido o prohibido esta prenda. Según reza dicho documento, la discriminación de las jóvenes hijabis en los centros educativos se sustenta en la islamofobia. Se trata, continúa, de una forma de racismo culturalista contra las personas musulmanas o percibidas como tales, y asegura que se considera a las mujeres musulmanas personas sumisas y sin agencia, dominadas por el Islam, religión a la que se presenta como monolítica y esencialmente irracional, violenta y misógina. Lejos de limitarse a un análisis general, el texto describe casos individualizados y actuaciones concretas, es decir, como estábamos comentando, señala directamente a esos centros educativos que se niegan a aplicar esta regla. Lo que pasa es que esta gente no va a mandar a sus hijos a esos colegios. No, claro, los llevarán a los colegios privados más selectos de la Comunidad de Madrid o el sitio que la sea. Mugre multicultural para ti, ¿eh? Para ti. Claro. Para mis hijos no. Mira, es que esto muchos están diciendo, claro, nos gastamos el dinero en estas imbecilidades y luego no tenemos para el mantenimiento. Es verdad que, oye, quitando esto, pues no podrías mantener la red ferroviaria española, que es muy extensa. Pero aunque sea un milímetro de una vía, más vale invertirlo en eso que no en toda esta gentuza. ¿Cuánta gente hay mamando de nuestro dinero? Es que es una cosa espectacular. ¿Esto cómo se llamaba? El Instituto de las Mujeres. ¿Qué cojones es eso? Pues imagínate la cantidad de chiringuitos que habrá en el Ministerio de Igualdad y observatorios y de centros fantasma que nadie sabe muy bien a qué se dedican, qué competencias tienen y que ahí están chupando del dinero público, de nuestros impuestos, de nuestras aportaciones, pudiendo dedicarse a, en fin, no dejar rieles de bajo coste reutilizar material. O reutilizar material en las vías de tren. Bueno, un despropósito, Jano. Pues sí, uno más. Ya decíamos que la descomposición del sanchismo, y algunos dirán, hombre, esto ya sí que es lo peor. Yo creo que no. No, porque... Es que esto va para largo. Es que es la descomposición del Estado, porque el sanchismo, bueno, supongo que en algún momento... Corrosivo, que ha ido contra seguirá, ¿no? Pero digamos, exacto, ha sido más corrosivo con las instituciones del Estado, pero es que estamos asistiendo a una demolición total y absoluta. Absolutamente. Y se nota mucho en los transportes, por desgracia. Y en otras como cuestiones. Estamos viendo, sí. Sí, una pregunta allí.
¿qué funciona mejor? De hace, no sé, 7 años lleva. Pues venga, vamos a poner 5 o 7 si quieres, porque a lo mejor dices los 2 primeros años que no me ha dado tiempo, venga, va, por los últimos 5 años. ¿Qué funciona mejor en España? Que tenemos 5G, por ejemplo. Sí. Si es el gran avance, pues sí, apañados vamos. Pero bueno, que la gente sea capaz de decirnos qué había peor hace 10 años. Sí, no te sale. En fin, nos vamos a la tertulia. Damos la bienvenida a Pedro Insua. ¿Qué tal, Pedro? Bien, dentro de lo que se puede estar bien en España hoy, tal día como hoy, después del día de ayer y de antes de ayer, pues bueno, aquí, viendo que estamos rodeados de mierda hasta aquí. Sí, la descomposición. Fresneda, ¿qué tal? Buenas noches, pues entre indignado y triste, pero así yo creo que está el país entero. Ojalá fuera el país entero. Lecanda, ¿qué tal? Pues ojalá fuera el país entero, efectivamente. Sí, porque aquí es que ahora hablaremos, porque hay estos analistas políticos que se les llaman así, no sé muy bien por qué, que están haciendo unas declaraciones impresionantes. Pero primero vamos a recordar lo que sucedió ayer y sobre todo ese aviso por parte de los maquinistas, que es que este es el punto, que mandaron una misiva a las 3 de la tarde y horas después pues el trágico accidente y al menos una persona, en este caso el maquinista. Y que no recibieron respuesta, Jano, porque los maquinistas de trenes advirtieron este martes por la tarde a Renfe de las consecuencias que el temporal podría tener sobre la seguridad de la circulación ferroviaria. Lo hicieron horas antes de que un tren de cercanías descarrilara en Gélida, en Barcelona, por la caída de un muro de contención en las vías y que ocasionase la muerte del maquinista, además de dejar decenas de heridos. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, envió una carta al gerente de Recursos Humanos de Cercanías de Cataluña, que gestiona Renfe, advirtiendo de la caída de árboles en las vías. En la misiva, a la que el sindicato, como decimos, no obtuvo respuesta, se insta a Adif a que establezca con carácter inmediato un plan para mitigar los riesgos que aseguran que llevan sufriendo durante años. Pues después de esa carta, a las horas, cae un muro y el tren de cercanías pues se estampa contra él y el maquinista que estaba en prácticas, uno de ellos pierde la vida y hay al menos 5 heridos graves hasta ahora. Pedro. Era sevillano, ¿no? Sí, un sevillano, un chaval, era un chaval. Sí. Bueno, pues a mí me parece que esto es terrible en general porque estamos hablando pues de un territorio muy sensible a los presupuestos generales del Estado, que es pues todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. Además, lo más estatal que hay pues son las líneas de comunicación entre unas partes y otras de España, y resulta que aquí pues un gobierno responsable absolutamente de todo esto por todas partes, aquí sí no puede echar la culpa pues al gobierno autonómico ni al ayuntamiento ni nada. Pues estamos preocupados de la propaganda y del relato, que, pues de la verdad, de lo que pudo haber ocurrido, porque parece ser que como no se le puede echar la culpa al fallo humano, ¿no? Es imposible, pues o es cosa de la vía, que es lo que parece está más claro, ¿no? Vamos, ya yo creo que ya no hay dudas sobre eso, y el estado de la vía, pues después de meter tanto presupuesto, se supone que hay unos protocolos, pues algún error ha habido. Algún error ha habido, porque es que la propaganda esta en la que nos tiene acostumbrados todo la brunete esta mediática que tiene el gobierno para tapar su mierda, pues ya da la impresión de que ni siquiera hubo un error. Bueno, un accidente lo tratan de, digamos, eliminar, neutralizar toda posibilidad de error en la administración de estas vías, ¿no? Y entonces, pues, un accidente. Salía uno diciendo en televisión española, que es un accidente, que uno que era del CESIF, de un sindicato y tal, pero lo ponían a este hombre para que se viera como prueba desde Televisión Española, como prueba de que esto es un accidente y que puede ocurrir y ya está. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Que hubo tan mala suerte, una cosa de mala suerte. De mala suerte porque justo pasaba un Albia al lado, que si no llega a pasar ese Albia, pues claro, pero la mala suerte favorece al que la busca, precisamente. Si no hubiera ocasión para que esa mala suerte ocurriera, y eso ya es un fallo de la
de la administración de las infraestructuras, pues no habría mala suerte. Es decir, la mala suerte se propicia. Si no, pues si no hubiera un fallo a la hora de revisar esa vía, pues no se hubiera propiciado la mala suerte. Entonces, si estás exponiéndote completamente o constantemente a la mala suerte o con mucha frecuencia a la mala suerte, pues al final ya no es mala suerte, es que viene la suerte y te es desfavorable, ¿no? Entonces yo que soy consumidor, que soy usuario más que consumidor, ¿no? del tren, pues yo he visto perfectamente la degeneración, 3 años para aquí, ¿eh? La degeneración, sorteo total, en todos los ámbitos, en todos los órdenes. En todos. Desde los propios trenes, es decir, sacas un tren AVE, que se llama AVE, y el modelo que te ponen muchas veces es ABLO, es tipo ABLO, de bajo coste, de alta velocidad, de low cost, ¿no? Entonces, ABLO, que son mucho peores y tal, y el billete aparentemente es un AVE. Desde eso, que antes no ocurría naturalmente, hasta muchas otras cosas que bueno, si queréis después lo vamos con más detenimiento, viendo punto por punto, en todos los órdenes, cuando coges como usuario coges un billete, desde que sacar el billete por la página web, desde absolutamente todo, el servicio es mucho peor de lo que era hace 3 años, hace 3 años, que estaban estos también, porque se vea que no, pues de hace 3 años para aquí la cosa fue en degeneración. Fresney. Bueno, lo que estamos viendo estos días vuelve a invadirnos la misma sensación que nos invadió con el apagón, que nos invadió con la DANA, que nos invadió con la pandemia. Es decir, que las funciones básicas para las que nació el Estado, pues está fallando. Porque ¿para qué nace el Estado? Pues el Estado nace para darnos seguridad. Pues si queréis nos damos una vuelta por determinados barrios. El Estado nació para tener una cierta política de defensa. Resulta que somos más débiles que nunca. Una política exterior clara en defensa de nuestros intereses. Ya directamente me río, pero vamos, menciono el acuerdo con Mercosur. Nació para darnos también justicia, ¿para qué hablar? Nació para darnos sanidad, ¿para qué hablar? Y para darnos infraestructuras. Entonces, cualquiera diría, claro, no nos puede dar todo esto porque no tiene recursos, pero luego vamos a las páginas de información fiscal y resulta que España vive durante muchos años en un auténtico récord de recaudación fiscal por el infierno confiscatorio fiscal a los que nos somete este gobierno. Entonces, si hay dinero, la pregunta es, ¿dónde está? ¿En qué nos gastamos el dinero? La cuestión fácil, recurrente y por otro lado cierta, es que nos gastamos el dinero en Jessicas, en las juergas con cocaína, etcétera, etcétera. Pero ahí se va el chocolate del loro. ¿Dónde se va la parte importante? En 500 millones al año en el Ministerio de Igualdad. En políticas y subvenciones absurdas. En promover la política de género entre los chimpancés de Tanzania. Todo esto es donde se va nuestro dinero. Y eso es una decisión consciente o inconsciente que han tomado, antes hablabais de la sociedad española, me atrevería a decir millones de españoles que les parece bien que se vaya en eso su dinero. Y entonces no tenemos dinero para hacer obras hidráulicas que hubieran evitado la tragedia en Valencia, no tenemos dinero para renovar nuestra red ferroviaria o, ojo, nuestra red de carreteras, que también nos dicen que se está quedando anticuada y que por eso va a haber que ponerles peajes en todos los kilómetros de autopistas, como pasa en Portugal, porque no hay dinero. Con récord de recaudación, no hay dinero. Entonces, la pregunta es, ¿en qué nos queremos gastar los españoles el dinero? Y yo estoy convencido que si hiciésemos esa pregunta de una manera honesta a los españoles, saldría en esto. Y no en todas las mamarrachadas que nos llevamos gastando dinero en los últimos 30 años, ¿no? Pero quería rescatar un tema y termino rápidamente sobre el accidente de Barcelona. Es cierto que la red de media y corta distancia ha sufrido muchísimo de falta de inversión. Muchísimo. Y no solamente las mal llamadas rodalíes en Cataluña, cercanías en Madrid, en todas las grandes ciudades las cercanías son un desastre, por cierto, competencia del Estado, que hay muchas tentaciones de decir, joder, Ayuso, que las cercanías, amigos, no tiene competencia, es cuestión del Estado. Bien, ¿y a dónde se ha ido el dinero que se debía destinar a las cercanías?
o a Renfe Mercancías, que es otro desastre, por eso hay tantos camiones en nuestras carreteras a diferencia de lo que ocurre en Europa, a la alta velocidad. Y hace 2 días más de 40 españoles han muerto en un accidente de alta velocidad. En definitiva, es todo un desastre y, como os decía al principio, entre tristeza e indignación. Esto que dices de los trenes de mercancías, ayer entrevistamos a un maquinista que nos contaba que era muy habitual, lo que pasa es que nadie le hacía ni caso porque eran de mercancías, pero que descarrilen los trenes de mercancías. Claro. Lo contaba y es verdad, o sea, yo confieso, yo no tenía ni idea que esto sucedía. Lecanda. Sí, yo arriesgo a sonar demagógico, pero sincero, cuesta mantener la cabeza fría. O sea, con muertos en la mesa, ver la desidia y la irresponsabilidad criminal, o sea, del gobierno y de las terminales gubernamentales. O sea, cuando entremos, supongo después en el discurso que se está usando para intentar gestionar esta crisis de comunicación, que es como se ve todo, es decir, a falta de obras, pues te venden una fe ideológica cada vez más absurda, cada vez más lisérgica y cada vez más negativa. Pero lo cierto y verdad es que los trenes siempre han sido un símbolo, esto de que la mejor política es que los trenes lleguen a su hora, los trenes son un elemento comercial y políticamente esencial para un país. Es un símbolo, como bien decías, del Estado y de su continuidad, de su capacidad de hacer, efectivamente, pues, obras infraestructurales. Como esto no se puede hacer y cada vez lo vamos... O sea, es triste y hay un momento en el que ves que mucha gente empieza a asumirlo. Empieza a asumir que España no puede tener trenes de alta velocidad que sean funcionales. O esto de la mala suerte, o sea, vivir al albur de los azares. Es decir, que España, si llueve, no hay tren de alta velocidad. O sea, hasta ahí podíamos llegar. Y hay gente que está intentándonos hacer llegar a este tipo de mentalidad. Eso por un lado. Segunda cuestión. Si es un problema infraestructural, como bien parece, o si es un problema inexplicable, ambas son muy buenas razones para que un ministro del ramo dimita. Si no me sabes explicar rápido qué ha pasado, también es un signo evidente de incompetencia. Lo digo por toda la gente que dice que esto es un problema muy complejo y que no lo politicemos. Bueno, pues fantástico. Si no sabes explicar el problema, entiendo que no tienes la capacidad para estar al frente de un ministerio que se ocupa de un tema tan importante. En fin, se puede decir muchas cosas. En último lugar, efectivamente, lo de la reducción de velocidad. ¿Qué quiere decir, no? O sea, por la vía de los hechos, esto se ha comparado acertadamente a la cuestión del apagón. Mucha gente a las 10 horas de que pasara o mientras pasaba decía, no, es un problema de mix energético. Y ellos, empecinados dogmáticamente, decían, no, y te encontrabas desde hackers rusos hasta tormentas solares, de todo menos la explicación que parecía razonable. Y al final, por la vía de los hechos, se acabó reconociendo frente al dogmatismo, digamos, antinuclear y del mix energético. Bien, pues en este caso, no sé, la sensación que uno se encuentra es bastante parecida. Es decir, lo que los usuarios, lo que los maquinistas venían denunciando es efectivamente lo que pasaba, por mucho que nos hagan intentar creer otra cosa. Y en fin, como decía, la reducción de velocidad es el reconocimiento, por la vía de los hechos, de que esto que le podría haber pasado a cualquiera, le puede efectivamente pasar a cualquiera. Entonces es una reducción, además no es una reducción en 50, es una reducción a 160 o 150, 200 kilómetros menos de los 350 a los que aspiraba Óscar Puente, que fuéramos de pie y que fuéramos comparables únicamente a los chinos en nuestra capacidad logística, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente reducirlo a 150 es decirte a la cara que no están seguros de que la gente que esa misma mañana o que hoy, o sea, que hasta hace nada, hasta hace unas horas cogía esos tramos, estuviera segura. En fin, pues lo dejo aquí, que son muchas. Mira, ahora que hablas de las limitaciones de velocidad, vamos a recuperar, porque claro, es que esto es lo trágico que dices. Ayer, por la mañana a 300, por la tarde a 160. Esta mañana, venga, va otra vez. Bueno, pero solo un rato. Y ahora de repente, Madrid-Valencia también. Dices, ¿qué cojones está pasando? O sea, las miles de personas que llevan pasando por esas vías a 300 que se están jugando la vida. Sí. Es que esta es la locura, ¿eh, Juanín? Repasamos esos cambios del gobierno que demuestran que, para empezar, claro, que mentían. Sí. Cuando decían todo esto está bien. Hombre, pues no. Sí, los vaivenes de Adif en las últimas horas están siendo intensos. Tras limitar y volver a limitar la velocidad máxima permitida en el AVE Madrid-Barcelona, ha optado ahora por reducir también a 160 kilómetros por hora la de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia. Lo ha hecho tras el aviso de un maquinista. Este era uno de los trayectos en los que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, que hemos mencionado antes, solicitó una reducción de la velocidad por el mal estado de las vías. Concretamente, se ha alertado de que se producen movimientos laterales, es decir, movimientos bruscos del tren de lado a lado. Las demoras que se están produciendo en ambos corredores son de una media de 35-50 minutos. Los cambios, claro, uno dice, coge lo que es seguro, ¿eh? Que han salido ya varios comunicados de, siempre, expertos alineados con la PSOE que te dicen, es seguro. Dices, hombre, a ver, yo no entiendo de esto, porque es verdad, nosotros no somos, no tengo ni idea. Pero si me estás diciendo
que de 300 paso a la mitad, lo comentábamos antes con Juanino, es que digan, no, 300 no, a 270, no, a 160, o sea, prácticamente la mitad. Sí, no, bueno, ahora tampoco. Y ahora Madrid-Valencia también. Y digo, pero tío... Sí, porque antes no. Claro, porque antes no. O sea, la pregunta es esa, ¿qué narices me estás contando? ¿Cómo voy a estar seguro? Sí. Que es muy heavy, que digas, me da miedo subirme en un tren. Es tremendo. O sea, en España, Pedro. No, a ver, la noticia previa a que sucediera el accidente luctuoso, estábamos hablando en España de los presupuestos generales del Estado que se habían llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y era bueno para todos, después de una reunión entre... Bueno, y de Julio Iglesias también estamos hablando. Sí, de Julio Iglesias. Pero bueno, respecto de estos asuntos que afectaran a lo que es los recursos para poner infraestructuras, estamos hablando de la reunión entre Sánchez y el no se sabe qué, un señor que estuvo en la cárcel por dar un golpe de Estado, que estuvo acordando con él, y unos presupuestos que es bueno para todos, que todos salían ganando, que todo el mundo iba a salir ganando con esos presupuestos. Y resulta que lo que vemos es que con los presupuestos que ha habido hasta ahora, pues no estaban dirigidos al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. No estaban dirigidos a eso. Eso es evidente, porque ha ocurrido un accidente por el mal estado de esas infraestructuras. Y dicen, el mal estado de esas infraestructuras, ya está. No me cuentes historias. Ese accidente ha ocurrido porque estaba en mal estado las infraestructuras. No hubo los protocolos suficientes, lo que tú quieras, pero estaba en mal estado. Entonces... claro, unos trenes que van a 300 kilómetros por hora, pues si eso está en mal estado, pues lo más fácil es que a esa velocidad pues prácticamente no haya supervivientes en esos trenes. Entonces, pues, eso requiere pues un mantenimiento mucho más costoso, mucho más que esto. Pero sí tenemos para cosas que dijiste. Claro. Pero sobre todo yo pondría el peso de esos presupuestos pues, en todo lo que es la política de financiación de pegarnos un tiro en pie separatista en España. Es decir, para eso sí hay dinero. Hay dinero para pues, ponerle, por ejemplo, el nombre a la estación de tren de Santiago recién renovada, Santiago de Compostela, recién renovada, la estación ya queda pequeña, pero bueno, recién renovada, se le llama Daniel Castelao. Que para empezar no se reconoce mucho porque es Daniel Rodríguez Castelao, que es por supuesto, uno de los pater patria de la nación gallega, de la nación de la nazón de Galiza, de ese quisicosa, de esa cuasicosa que llaman los nacionalistas. Se llama así, ¿no? Pero después tienes en cada tren unas pantallas que va personalizada en cada asiento, unas pantallas que algún coste tendrían que tener esas pantallas. Algún coste tienen. No, es que fue una empresa, bueno, pues a esa empresa hubo que pagarle lo que fuera. Entonces, que nunca funcionan, esas pantallas dejaron de funcionar, pero eso sí está en todas las lenguas de la España plurinacional, e en valenciano incluido. Y la no información que te da está en todas esas lenguas. Después se han ocupado también de pues la información que te dan por megafonía y tal, en todos los idiomas entonces en gallego, no sé qué, todo esto. Entonces, ahí sí, ahí hay dinero para digamos, pagar el qué. ¿Qué estamos pagando con eso? Para reivindicar en Europa que el catalán y el gallego y tal, eso todo tiene un coste. Y la caja es única. A ver si la gente entiende que el dinero sale del mismo sitio, que no se lo pueden inventar y que si lo pones ahí no lo pones en otros sitios. Claro. Que es dioscúrico, que si tú lo pones, dioscúrico con Castor y Pollux, ¿no? Si tú pones el dinero financiando el separatismo y estamos financiando el tiro en el pie separatista, que lo estamos financiando los españoles, que es que Puigdemont es español, como nosotros, tanto como nosotros igual. Lo que pasa es que desleal y traidor ya directamente.
porque está tratando de fragmentar el país. Y eso lo estamos pagando. Y eso tiene un coste, que no va a otros sitios. Pero la gente no hace esta asociación, es increíble. Dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues absolutamente todo, porque ese coste de eso sale del mismo presupuesto. ¿O de dónde crees que sale? El sueldo de Rufián. ¿Dónde crees que sale? La luz que se paga cuando Rufián está ahí trabajando. ¿De dónde sale? Sí, pero no es vistoso, no puedes subir, no es una clientela de voto la que puede subir una prestación pública, no es un territorio que tengas que meter para, sin mayoría parlamentaria, presupuesto y seguir un día más en la Moncloa y todas estas cosas. Y insisto. ¿Y qué se está pagando desde el punto de vista? Perdona, ya termino. ¿Qué se está pagando desde el punto de vista de la justificación de eso? ¿Un derecho a qué? No, son derechos a hablar No, es un derecho a la separación, eso no es un derecho. Se está pagando la deslealtad al Estado. Sí. No, yo muy rápidamente, como empezó diciendo antes, o sea, es que esto es un síntoma de un clima que llevamos viendo unos años, no solo los trenes, todo lo que tocan. Las empresas públicas, el SEPI, el hipódromo, Casa Árabe, Televisión Española, todo, o sea, todo lo que tocan. Y una sensación general de corrosión y una sensación creciente de pesimismo que ves extendido. Es decir, que la gente cada vez está más hecha a la idea de que las prestaciones públicas van a estar peor manejadas por tipos ineptos y sectarios y que el declive es prácticamente inevitable. Pero es una sensación real. Es una sensación real. Es una sensación real. Y encima cuando ves estas cosas en las que, de verdad, es que no quiero hacer demagogia con esto, pero es una desgracia real. Y siempre ves a alguien además trincando en torno. Es decir, que podemos hablar de la gestión de Adif, de la Secretaría de Estado, cuya hermana Ana Pardo de Vera va a la televisión española a hablar como experta. Podemos hablar de los enchufes, de las prostitutas, de las asesorías de Coldo en las vías. Eso es conspirar contra el pueblo español. O sea, eso merece una palabra grave como traición. Eso es lo que estamos viendo, a mi modo de ver. Es decir, sé que suena, insisto, como muy solemne, pero creo que no es nada menos que esto. Claro, es que se empieza. Todo esto tiene un proceso, además lo hemos dicho muchas veces. O sea, un país de la noche a la mañana no es el tercer mundo. O sea, esto es de forma paulatina, igual que un país no pasa del tercer mundo a un mundo desarrollado de la noche a la mañana. Después es que se empieza colocando a gente que no tiene ni idea, luego se empieza despreciando por completo el mantenimiento, en la cuestión de los votos. Ayer daba a Manuel Llamas unos datos, que este sábado el programa de Economía en Llamas va a centrarlo en eso, que flipabas en colores. Sí, se está gastando muchísimo más dinero en otras cuestiones que no el mantenimiento. Claro. Bonos para los jóvenes y venga, y todo esto hay que sumar que te dicen, no, tú coge el tren, el coche no. Claro. Y dices, dices, al final, es que estamos hablando de una banda de criminales. Están jugando a la ruleta rusa con nosotros. Porque Óscar Puente no. Su familia tampoco y sus amantes no. Ahora tú sí. Venga, súbete ya a ver. A 300 o 160, pues según ya veremos hoy cómo llegas. Fresneda. O sea, yo creo que absolutamente de acuerdo con vosotros. Hay que esforzarse, aunque nos volemos la cabeza, en rebatir cosas tan evidentes. Pero a toda esta gente que dice, bueno, es normal, ¿no? Pues como la crisis demográfica, que la sufrimos todos, o la inmigración, o la crisis de seguridad, que la sufre más o menos todo Occidente. Yo les digo, vale, en todos los países que hay alta velocidad ha habido 2 accidentes, porque os recuerdo el de Angrois, 2 accidentes en los últimos 20 años. ¿Los ha habido? No. ¿En dónde hemos visto accidentes? En un país como Grecia y en los países africanos, que de vez en cuando... En Alemania hubo un accidente muy grave de alta velocidad. Bien, no sé por estaba esperándote. ¿Y si ha sucedido eso en los países de nuestro entorno? ¿Qué ha sucedido después? No. ¿Qué ha sucedido después? Es decir, si es normal la causa, será normal la consecuencia. Lo que no puede ser es normal y anormal las consecuencias, ¿no? Entonces, cuando ha sucedido eso en países decentes, se ha montado la de Dios es Cristo y aquí no ha pasado absolutamente nada. Segunda cuestión. Claro, la crisis de confianza en las instituciones, que es en el fondo de lo que estamos hablando, es muy grave, ¿eh? Esto es como cuando hay una crisis de confianza en una pareja o en una amistad. De ahí no sales. Entonces, lo que le sucede al honrado pueblo español es lo que le puede suceder hasta hace bien poco a un argentino que veía a la policía y no sabía si estaba a su favor o en contra, pero por si acaso preparaba el billete. Si iba a un juez y decía, ¿y este de qué pie cojea? Eso empieza a suceder en España hoy. No es que pueda suceder, es que pasa hoy. Y esto afecta a la propia fundamentación del Estado. Y esto es muy grave, ¿eh? Esto no se soluciona solo echando a Pedro Sánchez, que luego hablaremos de la oposición. Esto se soluciona de otra manera. Y tercera cuestión. Hablando del titular de la materia, este chico tuitero tan simpático, Óscar Puente, uno piensa, oye, ¿en qué estaba Óscar Puente? Y dices, no, en tuitear. Vale, no digo, pero en su ministerio. No, en salidas por la noche. No, en su ministerio. No, en tal.
¿Sabéis lo último de lo que se ocupó, que se sepa, Óscar Puente en su ministerio? De regalarle a Talgo al PNV. Eso es de lo que se ha ocupado Óscar Puente. Eso es de lo que se trata. Estos señores llevan desde 2008 despiezando la nación española para dársela a sus élites separatistas y a ellos. De eso es de lo que va. Lo último que ha hecho gubernativamente hablando Óscar Puente, de lo que se ha ocupado en los últimos años que ha ejercido esta cartera, es de que Talgo acabase en manos del Partido Nacionalista Vasco. Nada más. Nada más. Porque el AVE no ha llegado antes a los lugares donde tenía que haber llegado, ¿no? La I vasca sigue esperando, seguimos esperando que el AVE llegue a Cádiz desde el 2012, que era el aniversario de la Pepa. O sea, no sé, ¿por qué hablar de Extremadura, no? ¿Por qué hablar de Logroño, que en un tuit se rió del alcalde de Logroño, que dijo, si no quieres ese tren, pues no te lo llevo? O sea, no ha hecho nada de eso. Nada. Lo único que ha hecho es darle algo al PNV. De hecho, o sea, muy brevemente, como un apunte, Óscar Puente es un tipo que no debería haber sido elegible como ministro por muchas otras razones. O sea, ya no solo por incompetencia o por su manera de conducirse con el ciudadano medio, con los periodistas, etcétera. Y hablábamos antes que es que sonaba como sucesor o como hombre fuerte de sucesor, porque era del estilo que gusta ahora en este PSOE, ¿no? De faltón, etcétera. A los votantes de la PSOE, Óscar Puente les parece el nuevo más. Es lo que exige ahora, es pues, Santa Olaya, tal, dar caña, etcétera. Cuidado, Eso por un lado. Y luego decías, crisis de confianza. ¿Os fiáis de la independencia de la auditoría? En absoluto. No, claro. Perdona, no, pero me encanta que saques este tema. En el accidente de Angrois, que el que no se acuerde de esto, que lo busque, que tela marinera, además con un pacto bastante feo entre el gobierno Zapatero y el gobierno Rajoy para que aquello no quedase en nada, hay recomendaciones del Tribunal Supremo, ojo, y de instituciones europeas, para los boomers que tanto les importa, de instituciones europeas de que se constituyese en España una autoridad independiente de investigación de accidentes y emergencias. Bueno, a día de hoy... Se dijo en 2024 que se iba a hacer y pues aquí estamos. No, en 2024 la última vez, porque el accidente de Angrois, Pedro, fue en 2013 o una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, pues así seguimos. Ahí estamos. ¿No? No, y dice, no sé quién ha sido, un ministro, decía, no, es que es funcionalmente independiente porque así lo dice su estatuto jurídico. Sí, claro. Y yo, bueno, perfecto. Como el fiscal. Entonces, me voy a casa, claro. Como el fiscal general, claro. No, bueno, sí, es que el asunto es tan evidente, digamos, ¿no? Pues estamos hablando de algo que son las infraestructuras y que ahí no hay posibilidad de escurrir el bulto desde el punto de vista de la administración central, ¿no? Entonces, no hay manera. Y claro, sin embargo, aquí se están preocupando más de ganar el relato permanentemente, ¿no? de poner la venda antes de la herida, digamos, ¿no? Antes de saber nada, ya estaban preocupados todos, cada una de las declaraciones que hicieron tanto Sánchez como el propio Puente, como la Montero, o sea, la vicepresidenta Montero, todos. Fíjense en que atiendan a la prensa contrastada y no hagan caso de los bulos. Pero vamos a ver, si tú, para empezar, estás tratando al pueblo español como estúpidos, porque presupongo, chico, que no se van a comer lo primero. ¿Qué clase de educación has impartido en España? Para que lo primero que salga por ¿qué te puede preocupar ante el inteligente pueblo español? Si acaso echarles un poco de flores al inteligente pueblo español, aunque solo sea por eso, porque es el que te va a votar. Que un imbécil por Twitter diga cualquier cosa, pues ya lo neutralizarán porque tienen buen criterio el pueblo español. No le trates de estúpido, ¿no? Entonces, esto dicho por ellos, ¿eh? Yo creo que el pueblo español está estupidizado absolutamente, pero sí, se entiende el punto, que se supone que tú no puedes llamar, tú no puedes llamar un gobernante. O sea, y claro, ¿cuáles son las fuentes contrastadas? Entonces, amén de la Guardia Civil y tal, de las autoridades más o menos del Estado, ¿cuáles son las fuentes contrastadas? La Televisión Española, que el otro día... Televisión Española, antes de que estuviéramos hablando de esto, estamos hablando de Julio Iglesias, en Televisión Española, todos los tertulianos que estaban ahí, incluido el presentador, ya lo estaban dando por culpable. Sin haber fallo, ni haber sentencia, ni nada. Y habiendo sentencia ya, sin embargo, al exfiscal general del Estado,
habiendo sentencia de culpabilidad, le estaban tratando inocente permanentemente en esa televisión española, en esa misma. Si no es el único medio. Ahora vamos a repasar lo que se ha dicho en los medios de comunicación, que también tienen un papel muy responsable. Sí, recordemos nombres. Sí, porque luego esto no hay que olvidarlo. Pero vamos con Óscar Puente, que ha dado una rueda de prensa que básicamente ha dicho: callaros, esto todavía no sabemos qué ha pasado y todo lo que se publique, ya veremos la pirueta. O sea, al final, ¿cuánto nos jugamos a que van a decir no, es que el tren de Irio estaba mal? Vamos con eso. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa para dar explicaciones tras los últimos accidentes ferroviarios, tanto los de Adamuz como los de Barcelona. Puente ha comparecido junto al director de tráfico de Adif y al director de operaciones de Renfe. Dice que no va a hacer ninguna especulación al respecto y señalaba que hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado y sobre todo poco respetuoso. Óscar Puente. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado y, sobre todo, poco respetuoso con las víctimas y sus familias. Y yo voy a seguir explicando, voy a seguir compareciendo, voy a seguir añadiendo la información de la que disponemos porque esa comunicación es necesaria. Y quiero también añadir... Pues decía Puente, que te calles hasta que tengan el relato montado. Primero, que la gente se haya olvidado un poco del asunto. Claro, que esto es la PSOE, ya la conocemos, su historial criminal. O sea, es que siempre es lo mismo. Es cuando pasa algo, venga, vamos a dejar pasar el tiempo. Y cuando la gente ya me haya olvidado, sacan ahí un informe. Uy, parece que el tren de Irio no estaba muy allá. Sí, lo mismo que hicieron con el Prestige, ¿no? Que esperaron a ver cuál había sido. El 11M, macho. O el 11M, efectivamente. Bueno, el apagón, aún estamos esperando. Me hace gracia porque, claro, dicen, no vamos a politizar esto, y de repente veo entre las visitas oficiales la de la señora Montero, que hasta donde yo recuerdo, esta señora, Dios nos guarde, es ministra de Hacienda. Pero candidata en Andalucía. Ah, o sea que ella sí puede politizar. Claro. Ella puede ir a hacerse la foto, Ella porque sí. claro, no, porque hay Hacienda que ha ido a ver las retenciones a cuenta de la gente que estaba en la cuneta. Venga, Sí, hombre, sí, por es favor. que es Ella así. sí puede, sin embargo, no. Otro argumento que me toca bastante lo que no suena, como diría Chapu, el tema, no, es que con la liberalización ha habido un montón de aumento de uso de las vías. ¿No? Ya lo sabemos. ¿Sabéis cuándo se decidió la liberalización? En los primeros 2026 años llevamos sabiendo que hay que liberalizar el transporte. ¿De acuerdo? En 2005 empezaron los trámites legislativos en España para que pudiese haber trenes de compañías diferentes de Renfe. En 2021 empezaron a circular trenes diferentes a los de Renfe. Es decir, el Estado ha tenido 26 años para prepararse para este aumento de tráfico. 26 años donde huelga decir qué partido ha estado más tiempo en el gobierno, como por otra parte en los últimos 50, ¿no? Es decir, ¿qué me estás diciendo? Es más, si no has tenido recursos para prepararlo, ¿cómo has autorizado que esos trenes circulen? Sí, pero es decir, eres tú también responsable de eso. Tú eminentemente. Eminentemente tú. Que aquí no pueden echar la culpa a nadie. Porque... Uy, espérate, que la PSOE ya veremos. No, digo que claro, desde el punto de vista real, otra cosa es que se la echen aquí. No, si ya sabemos que van a ir a por Irio, a por los maquinistas y vete tú a saber... ¿Error humano o privatización? Efectivamente. Error humano, ya no pueden hacerlo de la curva de Angrois. Eso no lo pueden hacer, que es lo que hicieron con el maquinista. maquinista. Con el centro de control yo he visto algún conato de intentarlo, pero no es imposible, por muchas razones. Claro. Sobre todo porque se está comprobando que había marcas en los trenes anteriores que fueron por el mismo Exactamente. tramo. Bien, dicho eso, yo, muy de acuerdo con Javier, es que la liberalización, imagínate que es eso. Bueno, si la liberalización está mal hecha, no será culpa de Irio. Claro. Digo yo. Claro. Luego, claro, yo además pienso que una empresa privada que está en esto tiene muchas cautelas. Y este tren, yo no soy experto en trenes, efectivamente, es un tipo que observa la política y que no sabe especialmente de trenes. Pero bueno, pues parece, en fin, no quiero descartarla porque puede haber concausas, pero parece Su ser... presidente contó que había pasado todas las revisiones hasta hace nada. Una tecnología japonesa estupenda, montado en Italia en Pistoia, que había pasado una revisión hace 4 días. Pero en fin, siempre está el chivo expiatorio. Pasa lo mismo con... Tomamos decisiones desastrosas en materia de vivienda, es culpa de los arrendadores, ¿no? Pues siempre buscas al privado para escurrir el bulto gubernamental. Bueno, es decir, privado para... relativamente, porque el 50 y pico por ciento de Irio es de Italia. Sí, O sea, que no... sí, 51 es de tren Italia, efectivamente. Pero siempre buscas al operador. Entonces, ya con la borrasca y el operador, pues el cambio climático, o sea, al final es la derecha. En fin, o sea, es muy ridículo y muy patético, pues que la hemos visto. O sea, y la van a intentar. Y la otra que es el chantaje moral de que buenecitos son los españoles. Que a mí me molesta profundamente lo de, ay, los españoles que se paran un tren y tocan la guitarra.
Si me toca Qué buenos somos, qué idiotas sois. Efectivamente. Seguid tocando la panderetita y salid a aplaudir si puede ser. Entonces aquí creo también un llamado a una cierta autoestima nacional. Hay que exigir élites, hay que tomarse la política es seriedad también, hay que ser serio y hay que quererse un poco. Y entonces este mensaje, este chantaje moral de ¡ay, no os crispéis! Por favor, sed buenos, que sois muy nobles. Seguid siendo así de dulces. Esto es un discurso patético que hemos visto con un montón de cosas y del que deberíamos bien ir saliendo. Es más, yo llamo a la gente a dejar de tocar la guitarra cuando se para un tren o cuando sucede algo de eso y de amenizar y de en cierto modo endulzar. Entonces yo creo que el chantaje siguiente, y han empezado a hacerlo, es por aquí, de decir, es que los españoles merecen sufrir su dolor sin crispación política y seguir siendo un pueblo sonriente y amable. Esto es un discurso que hay que rechazar. Total. De hecho, o sea, la política tiene que ser, hablando mal y pronto, un coñazo. Claro. O sea, no tendría que interesar a nadie. O sea, este programa tendría que ver 50 personas. Pero tendría que salir tíos que dijesen gente seria, que dice, el abuelo este, qué rollo me está contando el informe, que no entendiese nadie lo que estaba hablando, diciendo, ¿qué dice este? Sí, ¿Qué coño dice este? No sé. Élite. Claro, decir, este tipo sabe tanto que merece mandarme. Pero no, mira, ser simpático. Como nosotros, un macarra, claro. Como nosotros. De la Mora, que estáis por ahí, ejemplo. Claro. No, es igual de miserable que yo. Calculemos. Sí, exacto, es igual de canalla y de fantoche que yo. Mira cómo da zascas. Podría haber sido yo. Gilipollas, Podría haber sido yo. O María Jesús Montes y tal. No, esa gentuza no tiene que estar ahí. El propio Pedro Sánchez. Un chulo que viene los prostíbulos, o sea, es que la verdad, la gente se creía que no iba a pasar nada, y tanto que va a pasar. Juan, y vamos con, hablabas del apagón, no sé quién lo decías tú, Fresni, que no habían dicho nunca, no decíamos, ¿no? Que no sabíamos. Bueno, están, digamos, la parte gubernamental o los que ejercen el poder desde los medios de comunicación, como la tipa esta siniestra, Lucía Méndez, que decía que habrá que asumir que esto quizá nunca sepamos qué ha pasado. Vamos a rescatar un comentario de la periodista del Mundo, Lucía Méndez, anoche en la cadena SER, que ha recibido numerosas críticas en redes sociales. Decía que nos enfrentábamos a un asunto, el de los trenes, tremendamente complejo y que quizá nunca lleguemos a saber lo que ocurrió, como con el apagón el año pasado. Esto decía. Que estamos ante un asunto muy complejo, ¿no? Es decir, cuya complejidad es, bueno, primero se nos escapa a todos nosotros, ¿no? Y segundo nos hace pensar que efectivamente, hasta que sepamos, si es que sabemos alguna vez lo que ha pasado, ¿no? Porque quiero recordar que también se dijo que íbamos a saber lo que pasó cuando se fue la luz tantas horas y todavía no lo sabemos, ¿no? Sí lo sabemos. Es que, claro, aquí juegan el hilo, o sea, son ridículos, pero tontos no. Claro, el hilo es una cosa muy compleja, porque nos dirán que la rótula de un vagón de no sé qué, de no sé cuántos, y como no tenemos ni la más remota idea de ferrocarriles, pues diremos, pues efectivamente es complejo. No, pero Lucía, esto no va de esto. Esto va de ¿quién es la culpa? ¿De la compañía? ¿De los trenes? ¿De los maquinistas? ¿O del que mantiene la vía? Lucía, a ver si lo entiendes así. Y si es del que mantiene la vía, aquí se tiene que caer hasta la... Bueno, que sea quien sea. O sea, si fuera de la vía o si fuera de la compañía o del maquinista, que caiga sobre ellos toda la acción de la justicia. Pero si como parece es del responsable de la vía, Lucía, que es a quien pagas esas retenciones cuando te pagan en Televisión Española, a ese es el que tiene que asumir las consecuencias. A mí me da igual que sea la quinta rótula de la tuerca 4 que está puesta en el puesto 2, 3, 4. Ya sé que de eso no me voy a enterar. Y te adelanto, Lucía, la culpa del apagón, a mí no me hables de electrones, de baja, de alta tensión, porque te confieso, no tengo ni la más remota idea. Pero te pregunto, Lucía, ¿la culpa del apagón fue porque hubo circunstancias externas imprevisibles que diesen como resultado que los españoles nos quedásemos sin luz como en el Pleistoceno? ¿O fue consecuencia de una decisión política de ir de Greta Thunberg por la vida y tuvo al país paralizado como si esto fuese Kenia? Si es la segunda, Lucía, es culpa del gobierno. Y punto. A mí, luego, los informes técnicos que los expliquen en ICAI o en la Politécnica. Si a mí eso me da igual. La pregunta del ciudadano es ¿de quién es la culpa? O dicho de otra manera, ¿quién es el responsable? Exacto. Claro. ¿Quién tiene mi confianza? ¿Quién trabaja para que yo pueda ir tranquilo con mis hijos en un tren? Si es Óscar Puente y su jefe, el de los prostíbulos, ellos son los responsables. Responsables que tienen que dar respuesta. ¡Claro! Oye, y asume. ¿De quién es responsable? Sí, y asúmelo tú, Lucía Méndez. O sea, tendremos que asumirlo. Asume tú.
Que Claro. debe ser un país que no sabe tener alta velocidad y no hay expertos que te expliquen rápido de manera sencilla qué ha pasado. Es decir, también la política es hacer fácil lo difícil, es lo que hace un técnico y es comunicar a la ciudadanía, pero oye, ha pasado esto, que es muy complejo. Efectivamente, yo no voy a leerme los pliegos del informe, pero explícame de una manera, creo que todos tenemos una inteligencia media como para saber qué ha pasado en general, de quién es la culpa, por qué ha pasado. En fin, esto está claro. Y luego hay una cosa, que es que en este evento, a diferencia de otros, no pueden echarle la culpa a una cuestión abstracta, como pasó, por ejemplo, en La Habana. Fue el cambio climático. Entonces hay un profesor de ciencia política que dice que el realismo es la imaginación del desastre, ¿no? Poder contar con el desastre y obrar en consecuencia. Pueden ir mal las cosas y yo obro en consecuencia. El único desastre que admite esta gente son los desastres cósmicos o climatológicos y no los desastres políticos. Y cuando ocurre un desastre político, ¡ay, qué complejo! Esto es una complejidad. El primer discurso de Oscar Puente fue igual. Los técnicos están mirándose con estupor ante la complejidad. Hombre, claro, ya me imagino que es complejo, pero pensaba que había técnicos y políticos que podían manejar esa complejidad y explicármela. Y si no los hay, pues dimitan. Porque si no, el antecedente es que si no dimites, cuando no sabes hacer tu trabajo, por la vía de la ineptitud, te cargas igual con país que por la vía de la perversión. Pero que para el ciudadano, depende a quién beneficie, pues es más complejo. Todas las cosas son complejas, pero algunas son más complejas más iguales que otras. Un segundo, Pedro. ¿No es complejo a 48 millones de españoles saber si han pagado el céntimo que les corresponde claro, cada año? te digo. Y eso los hijos de puta lo tienen muy controlado, ¿eh? Eso sí, para sacarte la pasta eso no falla. Claro. Y mira que es jodido. Decir, oye, no, 48 millones de tíos y voy a enviarle una carta que a mí me ha pasado. Debes una cuota autónoma de 2023, que es que la actualización te faltan 150 euros. ¿Eso no es complejo? Que sí, por eso te digo. ¿Qué cojones me están contando? Que Lucía Méndez, ¿qué coño me estás contando, yo creo que vamos a ver. Todo que cada vez que ocurre algo se habla de politización y no politización, y todas ya digo, hay unas politizaciones más iguales que otras, ¿no? Porque según estos, o sea, aquí empezó yo creo que fue el primer hito, fue el Prestige. El Prestige yo creo que fue el primer hito en este sentido, es decir, que ya después, cada vez que ocurre algo, y quien empezó el Prestige, quien politizó, vamos a admitir semejante verbo, quien politizó esto fue determinado línea ideológica. Que, claro, que es que lo telúrico galaico, la naturaleza galaica se vio herida por nunca más. Decía, ¿a quién se lo decís? Nunca más. Pero si fue un barco ruso, de armador ruso, con bandera no sé de dónde, que se parte en medio, a no sé cuántos kilómetros de la costa gallega. Y quiero decir que no hay responsabilidad ninguna en el gobierno de España en ese momento, ni en el autonómico. Pero tiene que tomar una decisión ese gobierno autonómico, en este caso fue el gobierno autonómico que tenía que tomar una decisión. Si dejar el barco allí o traerlo hacia la costa. Dejó el barco allí. Porque las autoridades locales se negaron a meterlo en un puerto. A meterlo en un puerto que probablemente hubiera sido. Pero cualquiera de las dos decisiones venía un poco grande o sea, que cualquiera de las dos cosas, pues no puedes achacar la responsabilidad, fuera la decisión adecuada o no, a ese gobierno autonómico. No, pues se la achacaron. Y entonces dijeron el mal absoluto. Además, Fraga estaba cazando no sé qué leches, y entonces el mal absoluto, y atribuyeron al herir la tierra gallega, la tierra telúrica gallega, esta hecha desde la Pangea, que viene ahí, que es gallega desde la Pangea, fue herida por esa decisión de Manuel Fraga Iribarne y a Rajoy y tal, los hilillos de plastilina y no sé qué, no sé cuánto. Que Rajoy también se supone que es causante de todo esto. Claro, porque era ministro en ese momento. Bueno, ya han señalado, dicen, es que los recortes de Rajoy. Entonces, aprovecharon absolutamente semejante decisión que no es íntegramente responsable. Si tiene que tomar la decisión, si acercar el barco o no, eso es responsabilidad, pero técnicamente es muy discutible acercarlo, a dejarlo, es muy discutible. Pues plum, le cayó toda la basura esta, digamos, climática, le cayó encima, porque claro, las costas gallegas se llenaba de chapapote y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces fueron allí, entre otras, la actual reina de España y tal. Entonces, hablaremos de hacer ella. allí y tal. Trabajando
para Televisión Española. Exactamente. Entonces, O sea, luego e iban allí los periodistas como si a Galicia se acercaban allí como los indígenas de aquí fueran unas pobres gentes que estaban que las patatas, que no tenían patatas para y luego estaban allí distribuyendo mariscos. Bueno, una cosa de vergüenza. Entonces, el tebeo que generaron con aquello, un tebeo auténtico. Eso fue el inicio. Y claro, cada vez que hay un acontecimiento de estas características, que más o menos pueda haber una responsabilidad más o menos accidental, ya no, ya se le coloca a... Y claro, cuando reciben de su propia medicina, que además aquí es que no es de la propia medicina, porque aquí sí hay una responsabilidad clarísima, ¿no? Pues tienen la piel muy fina. No hay que politizar, pero si lleváis politizando desde el prestigio, lleváis politizando esto sistemáticamente, con una propaganda muy burda además, muy burda, muy infantil, muy maniquea, que es un infantilismo, enfermedad infantil en el comunismo, que decía el otro. Pues esto, entonces, ¿de qué estáis hablando? Pero claro, yo creo, de nuevo vuelven a ser muy listos porque hilan muy fino. Claro, politizar inmediatamente en nuestra cabeza suena mal, pero claro, hay que distinguir, es decir, una utilización torticera de la política, populista en el sentido malo de la política, es que un barco tenga un problema ajeno absolutamente al gobierno, se hunda, provoque un vertido y sea culpa del gobierno. Es decir, vamos a hacer la prueba del 9, ¿no? Si hubiera habido otro gobierno en España, ecologista, resiliente, amante de la tierra gallega, ¿hubiera pasado lo mismo, sí o no? Sí. Politizar es hacerlo de la crisis del ébola. Es decir, que se aprovechó una crisis en África que repatriamos a un misionero que estaba allí ayudando a la gente para decir que es que los trabajadores en la sanidad pública cobran mal, que por eso pasa lo que pasa. Eso es politizar. ¿Vale? Pregunta, si en vez de Rajoy o Ana Mato, ministra de Sanidad, hubiera estado otro presidente y otra ministra de Sanidad o ministro, ¿hubiera pasado lo mismo en África con el ébola? Sí. Bien, pues ahora vamos a ver el tema del accidente en Adamuz. Si la vía estuviese correctamente conservada, presuntamente, ¿se hubiera producido el accidente de Adamuz? No. Entonces no estamos hablando de politizar en el sentido de aprovechamiento malévolo de una tragedia para hacer política. No. Estamos hablando de la honesta exigencia de responsabilidades por parte de la sociedad a sus gobernantes. Sí. Es decir, cuando ellos tienen una incidencia directa en lo que sucede, cuando ellos son parte de la causa de una desgracia, joder, si hay que politizar. Es que es más, es una de las razones de la política. Que nosotros podamos decirle a los que gobiernan, oye, me estás jodiendo la vida. Hay 40 españoles menos por tu lamentable gestión de desidia y sectarismo, ¿no? Por no hablar de los valencianos que tenemos de menos por tu sectarismo climático, ¿no? Es que de eso va la política. No de que se ha muerto mi primo y culpar a Isabel Díaz Ayuso. No. Va de que si tú tienes una incidencia directa en la causa del desastre, se te pidan responsabilidades. Sí, yo... bueno, primero, te dicen que no politices por dos razones. Primero, porque suelen pensar, de nuevo, que es un evento del azar. O sea, son cosas que el cosmos manda contra el PSOE. Entonces son cosas que ocurren, como la lluvia, que decía Rajoy que cae, no se sabe por qué, pues que hay una especie de azar cósmico contra el PSOE, ¿no? Y lo segundo es esto de evitar la crispación. Bien, politizar, más ejemplos. Pepa Bueno, hablando de Franco, en Televisión Española. Es decir, pasa todo esto y Pepa Bueno se acuerda, saca la hemeroteca de cómo Franco ocultaba tal. Óscar Puente, en una entrevista en Alsina, diciendo... Bueno, yo no estoy diciendo, no me quiero meter a politizar. Es verdad que hubo una gran desinversión con Rajoy, pero no seré yo quien lo diga. Es decir, constantemente estamos viendo esta hipocresía en la que efectivamente politizar es no preguntes por las razones políticas que han producido esto. Y vuelvo a lo de antes, pues eso, toca la flauta travesera, no molestes y no preguntes de quién es la culpa. Pues así estamos. Hablando de Radio Televisión Española, también... Claro, conviene saber qué es lo que dicen. Sí. Para no perderle la pista, Juanín. Vamos a repasar otros momentos. Cambio climático, también se hablaba. Hemos escuchado a Lucía Méndez, pues ahora vamos a escuchar a Pedro Ballín sobre el accidente del Cercanías en Barcelona de anoche, que acabó, como decimos, con la vida del maquinista. En Televisión Española, este icono del sanchismo llegó a decir que la culpa del descarrilamiento podría ser del cambio climático. Esto decía en el programa de la noche en 24 horas de Xavier Fortes. Lo cual no es necesariamente un problema de mantenimiento como de, y esto a propósito de la Dana, ya lo he comentado en alguna ocasión,
como de que es imprescindible que empecemos a pensar que ya no vienen borrascas normales. No sé si os habéis sido conscientes de la intensidad de las borrascas que se están sucediendo este invierno. Yo, con el Cantábrico, galernas que salten por encima de los muelles de los puertos, veías una cada invierno. Es que tengo preguntas de esto. Pedro Ballín, española, Lucía, pues ahora vamos a por Ballín. Oye, ¿desde cuándo nos llevan dando la turra con el cambio climático? Porque yo recuerdo el documental de Al Gore hace tiempo, ¿no? 25 años. 25 años. ¿Y Ballín? Entonces no sabíamos que iban a venir estas borrascas hace 25 años. Que mayoritariamente han gobernado tu gentuza, y aunque hubieran gobernado los demás, esto no se podía prever. No es que los negacionistas del cambio climático estemos negando algo evidente que se lleva produciendo desde hace 30 años. Entonces, ¿cómo no se puede prever? ¿No? Es decir, sí, hasta tenemos un ministerio que habla de esto. Sí, y vale una pasta, ¿eh? Y vale una pasta. Y sin embargo de esto no se podía prever porque, claro, es de última que se produzcan tormentas en la zona del Mediterráneo, la verdad que es una novedad. Pero además, es que es eso. O sea, es que es un argumento para retrasados mentales porque dices, Franco. O sea, Franco era un superhombre. Voy a aceptar, venga, te lo compro, Ballín. Y fíjate lo que pasa ahora, no pasaba antes. Entonces, cuando hizo esa obra que salvó la ciudad de Valencia en la última riada, ¿qué pasa? Que Franco era un superhombre, ¿no? Ballín, ¿no? Comprando su tesis. Que consiguió vencer al cambio climático. Se hablan de hitos climáticos, se dice, en los últimos 30 años no había, o sea, que hacía 30 años que había, en los últimos 40 años no había sucedido. Pues entonces hace 40 años había sucedido. Entonces, ¿dónde está esa la novedad, claro? Claro. Desde hace 30 años que no pasaba esto, pues entonces no es novedoso. Bueno, idiota. Claro. No, es verdad, tío. Sí, se discutir el marco, aún admitiendo perfectamente el cambio climático de origen. Sí, imagínate, compro todo el rollo. ¿Cómo haces tú la imputación de eso a lo que acaba de pasar? Es decir, que tienes una bola de cristal, un conocimiento climatológico. Yo creo recordar, lo digo con cierta, pero vamos, creo que fue así, que Pedro Ballín a mí me suena de decirle a un tipo en Twitter, tú que eres valenciano, en vez de la cabeza en el váter, dale a la cisterna y te das una dana en casa. Ya está, es que no tengo más comentario. Sí, es que no tengo más comentario. Pero es que a mí lo que me jode es que le paguemos nosotros, porque esto si dices, oye, mira, lo hace una televisión privada y tal, pues oye, ya sabrá cada uno a quién lleva. Y dices, pero no, es que ya este tío, a mí me han quitado la cuota autónoma para darle a este, para que compre esas pintas con las que va por ahí, las chaquetas ridículas, camisetas absurdas. Eso es lo que me jode. Y que hay gente que se lo trague. A mí me duele más que haya gente que se lo trague. Eso es por descontado. Igual. Eso no. A propósito de politizar, fíjate la idea que tienen tan negativa de sí mismos que se le llaman politizar, quiere decir más o menos engañar. O sea, sí, es que lo tiran por ahí, es verdad, es que es verdad. Entonces, politizar quiere decir engañar. Entonces, ahora no engañemos y suspenden las por ejemplo, se suspendió en Aragón, ¿no? La campaña electoral y, bueno, el inicio de la campaña y tal. Pero ¿por qué? Con más razón ahora puedes precisamente empeñate en una buena campaña y decir esto, ¿qué vas a hacer para que esto no vuelva a suceder? Es decir, es que es una razón por demás, el que haya ocurrido esto para no suspender una campaña electoral. Si tienes una idea de una campaña electoral que no sea la del engaño, que es la que tienes. O sea, tiene una idea tan negativa de sí mismos, tan despreciable de su labor, realista, por estar engañando al personal, que cuando sucede algo vamos a suspenderlo porque no vamos a engañar ahora. Entonces, ahora no engañamos. Que esto sucedió en el 11M, exactamente igual. Suspendieron la campaña electoral, fue lo primero que hicieron. Pero vamos a ver, no, es que pero con más razón, o sea, claro que España fue golpeada por una conspiración, que claro, fue un acto de conspiración. No hay que ser conspirador. No fue una conspiración del tipo que fuere, pero fue una conspiración. Quisieron marcar las elecciones de algún modo. Y lo consiguieron, por supuesto que lo consiguieron. Hasta pero hoy. Es que, claro, no hay que ser conspiranoicos. No, eso es una conspiración. Otra cosa es que salga bien o mal. Pero que el afán de conspirar, claro que lo tenían quien hubiera puesto esas bombas en Atocha. Entonces, pues tú, precisamente, no suspendas la campaña electoral. ¿Qué planes tienes para combatir eso? De la naturaleza que lo pintes, como quieras. ¿Qué planes tienes ahora para evitar que un accidente como este suceda? Porque ya no es tan accidental, porque hay unas vías en mal estado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es decir, razón de más para mantener la campaña electoral. Pero no, tiene una idea tan negativa, tan despreciable de sí mismo. Este es el problema, el autodesprecio. El autodesprecio tan ruin que tienen. Coño, quiérete un poco, hostia.
E intenta imitar a Alejandro Magno, como político. Claro. Si no eres capaz de ser un Alejandro Magno, o un César, o un Felipe II, pues retírate y vete a tomar por culo ahí a donde tengas, a pocilga de donde vengas. ¿No? Digo yo. Sí, yo te lo compro de principio a fin. Hablando de pocilgas, Óscar Puente despreciando a los maquinistas que han llamado a la huelga general. Es que, claro, están asustados, pero que en realidad todo está fenomenal. O sea, es que está de locos todo. Es impresionante, Juanín. Empatía cero, la del ministro de Transportes. El sindicato de maquinistas ha anunciado este miércoles una huelga general debido a la falta de personal, el deterioro de infraestructuras y la falta de seguridad, más aún después de lo que ha ocurrido, por desgracia, en estos últimos días. No es para menos. Pues bien, este anuncio de huelga no ha debido sentarle muy allá a Óscar Puente, que lo circunscribe al estado anímico que atraviesa el colectivo. Tremendo. Sí, la conozco desde hace un par de horas. Bueno, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a intentar que eso no se produzca. No digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria de la huelga, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de 2 compañeros en esta misma semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y... Es psicoanalista, además, también. Sí, también sabe de eso. La han puesto en el diván a todos los maquinistas en un estado anémico y le ha recetado ya... No, esto es una exageración. Estáis tristes por las borrascas. Lorazepam o lo que sea, para ya está. Eso lo ha hecho de un problema político, ha tratado de resolverlo patológicamente, ¿no? Que es una manera de disfrazar los problemas de nueva propaganda. Es decir, darle un aspecto psicológico y tal, y encapsularlo en un asunto psicológico y decir, bueno, es que estás mal. O sea, ahí hace falta ser cabronazo, dicho así, con todas las letras. Bueno, es una falta de respeto por encima de todo, ¿eh? Es decir, porque si tú estás diciendo que esto es consecuencia de un estado anímico, emocional, quieres decir que es un estado irracional. Exactamente. No solamente te autoamnistías, cosa que este gobierno, por cierto, tiene bastante experiencia, y sino que se lo digan a los del proceso, porque dices, es una reacción irracional porque hay una perfecta seguridad en la vía. Claro, eso te contradice a ti mismo cuando bajas la velocidad de las vías, sino que es una falta de respeto a todo el colectivo, ¿no? Una vez más, la izquierda que se envuelve en los trabajadores, en tal y cual, cuando van mal dadas, pues se olvida de eso, ¿no? Volviendo al tema de la politización, que es un tema que me eriza la piel y que me toca bastante las narices, claro, si hacemos un repaso de lo que no se podía politizar, ¿qué no se podía politizar? ¿Os acordáis? El sistema de financiación autonómica no se puede politizar. La pandemia, la gestión de la pandemia, no vamos a politizar sobre esto. La crisis de las pulseras, de las mujeres con orden de alejamiento de sus exparejas. Eso no se podía politizar. No se podía politizar el apagón. No se puede politizar nada de lo que a ellos les toca gestionar. Es alucinante. Es alucinante y que todavía alguien lo compre, ¿no? En cualquier caso, yo de Óscar Puente iría buscando, iría enviando el currículum en acento o en algún sitio similar. No por nada, sino porque ya sabemos cómo funciona Sánchez cuando se ve acorralado. Sacrifica a su madre si es preciso, y esta es la pieza más significativa. ¿Tú lo has visto a Pedro Sánchez estos días? Está esquiando. Pues eso. Bueno, es que si no invito a Óscar Puente, o sea, creo que es la última hebra de... O sea, es que no sé, uno se acostumbra ya a todo, pero a mí me parece... ¿Tú crees que va a dimitir? No, yo creo que no, pero me parece demencial. O sea, que te acostumbras... Sí, es delirante. Pero cuando lo piensas fríamente y un poco desde fuera, es espectacular. Y luego, sí, volviendo a la despolitización, pues lo que estamos hablando. Un problema político se convierte en un problema climático y psicológico. O sea, ahora resulta que los sindicalistas que llevan advirtiendo de esto desde agosto, Adif creo que respondió que no pasaba nada, ¿no? O sea, que no había ningún problema, que no había que, por lo menos, que ralentizar la velocidad como pedían muchos de ellos. Pues lo que debe pasar es que es lo que llaman luz de gas ahora los modernos, ¿no? El gaslighting, ¿no? De, bueno, es que están medio locos, están tristes, porque claro. Entonces, efectivamente, pues es una absoluta desconsideración de los sindicalistas como instrumento y de nosotros en último término. Es que no se puede decir mucho más, es un asunto muy cabreante. Pues vamos a cabrearnos más. En este caso con la Casa Real, que es increíble. O sea, que estamos solos. Juanín, vamos con esas esperpénticas declaraciones, tanto... Iba a decir la reina de España, en realidad no. Porque reina de España no.
El título puede ser, pero en realidad... Y con el rey, Juanín. Los reyes de España visitaron ayer la zona cero del accidente de Adamuz y estuvieron también con los heridos, los supervivientes de este suceso, acompañados de Moreno Bonilla y la candidata del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero. Tanto Felipe VI como Leticia hablaron a los medios de comunicación. Vamos a empezar por el primero, que señalaba el rey que tenemos buenas infraestructuras, pero que aún así pues, podían ocurrir accidentes como este de Adamuz. Muy buenos que sean nuestros medios de comunicación e infraestructuras, hay accidentes. Este ha sido muy trágico porque dentro de las circunstancias una malísima coincidencia de paso de 2 trenes en el momento preciso de descarrilar uno y bueno, pues podía haber sido aún muchísimo peor y también la atención temprana ha minimizado el número de bajas de víctimas mortales. Y en esa misma comparecencia hablaba también la reina Leticia, que decía lo siguiente. Que todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe, no retirar la mirada. Y de ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida y también el valor de tantas personas profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían, su capacidad profesional o lo que podían ofrecer a estas personas, ese dolor compartido y esa identificación que también es importante. Este venía con una frase... Sí, de vulnerabilidad había que colocarlo. Sí, no, y retirar la mirada, mira, no me sea sortera. O sea, es que yo no espero nada de Leticia. O sea, me refiero, para mí yo siempre he criticado el gran error del rey casarse con quien se ha casado. Que ya digo, reina no, la mujer del jefe del Estado, porque el rey tampoco está siendo rey de España, ¿eh? Bueno, es que para empezar, ¿qué hace con las pintas con las que se presenta? Ya lo primero. Segundo, parece que está haciendo el resumen de un partido de fútbol. No, la verdad es que en la segunda parte no hemos estado bien. Pero tío, o sea, y medio, o sea, una mueca cuando le dicen viva el rey. No, viva el rey no. O sea, estamos ya son varias, ¿eh? Ya son varias, lo de los retenidos, uno decir presos políticos. Ahora decir que las infraestructuras son estupendas, pero que estas cosas pasan. Oye, ¿por qué en Japón, que lleva 62 años, no ha pasado? Claro. ¿Por qué? Claro. O sea, es que es una cosa espectacular. Y dices, es que ya no nos queda ni el rey. Una cosa vergonzosa desde que nombraron, que a quién se le ocurre. Pone el jefe de la Casa Real un tío que viene de Borrell, que es un ser siniestro, que lleva jugando a todas las bandas toda la vida. Y ahí está, Fresneda. A ver, a mí es reconocer que me cuesta, pero creo que no es la primera metedura de pata o servicio deficiente, ¿no? Y yo creo que en la Casa Real deben empezar a distinguir entre lo que es la neutralidad entre los españoles y la equidistancia entre los que agreden a los españoles y el resto de los españoles. Los que decían viva el rey en la estación de Córdoba son los agredidos y los que todavía están con su majestad el rey. Y a los que protege con según qué cosas y según qué carantoñas son los que agreden. Y en eso no se puede ser equidistante. Porque ahí estás haciéndole el juego a los que te quieren quitar la corona y haciéndole un agravio a los que aún te sostienen. Primera cuestión. Y segunda cuestión, dicho con enorme respeto a la institución, a la corona y, por supuesto, a su majestad el rey, ¿no? En eventos de este tipo yo quiero escuchar al rey. Sí. Al rey. Yo respeto muchísimo a su familia y a quien es su majestad la reina, sin lugar a dudas, pero el papel institucional lo tiene él. Yo creo que sería extraño que si en alguna rueda de prensa va Pedro Sánchez y la pentaimputada, después del discurso de Sánchez la escuchásemos a ella, ¿verdad? Esto es raro. Después de hablar Rajoy no hablaba su mujer, después de hablar Aznar no hablaba Ana Botella. No, estaban ahí, tienen un puesto relevante porque son sus mujeres y el protocolo es así. Cuando habla el rey no habla nadie más. Y punto. ¿No? Además que con la frasecita tan sobreactuada. Es que es una frase... O sea, que dices, pero no hay que perder... Mira, oye, que hay gente que acaba de morirse más de... periodista con ínfulas de literata. Sí, a ver si da el premio Planeta. Y el arranque literario es muy desafortunado, ¿eh? Sí. Porque la primera frase es todos somos responsables. Sí. A mí esto no me parece que sea la ocasión de decir todos somos responsables. No. Yo no creo tener ninguna responsabilidad en nada de lo que estoy viviendo, ni el común de los españoles. En todo caso, o sea, a mí me ocurre un poco como a Javier. Yo, por ser monárquico, pues dices, oye, pues siempre tienes esta prudencia. Digo esto, sinceramente,
creo que el papel de un monarca muchas veces es defender a la nación del mal gobierno. A su pueblo, hay que defender a su pueblo. Es una de las razones por las que tiene sentido que un tipo no es un cargo electo de un partido. Efectivamente. Está fuera del sistema de partidos, por tanto tiene una cierta capacidad de discernir a largo plazo, sin dependencias electorales, cuál es el bien de la nación. Yo entiendo que por razones de prudencia no vayas a hacer el discurso que estamos haciendo nosotros aquí. Evidentemente. Pero creo que también, que por el otro lado es desacertado, destacar lo buenas que son las infraestructuras, llamar a... En fin, creo que para eso... Porque no, estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Son capaz de no hacer política, estás haciendo política. Hombre, total, eso es a lo que voy. Es que, claro, eso decía Javier. En un sentido que no es ser acertado, que no es ser esperable. Yo no sé si de fondo late una cierta idea heredada probablemente de Juan Carlos, de que la monarquía para sobrevivir tiene que llevarse muy bien con el PSOE, porque el PSOE es donde puede venir la ruptura y donde... Mira dónde está Juan Carlos. Hay que llevarse muy bien. Pero de verdad, creo que ganaría mucho la institución de la corona, y digo, con la prudencia que se le exige y con, pues a veces optando, ya digo, no tanto por un partido, sino por sencillamente la nación española y sus intereses. Creo que es un discurso desacertado, efectivamente, estéticamente, pues también mejorable. Deplorable. Pero palabras muy malas. Y sobre todo, ya digo, lo que decía Javier del protagonismo de Leticia y del todos somos responsables. Creo que es un discurso muy mal elegido. Aquí somos tres monárquicos. Y parece ser... Y, bueno, cuatro, Juanín. Sí, bueno, a ver, tú no, por soy eso. Un firme entusiasta monárquico, bueno, pero estás ahí. Yo ¿Pero sí, qué dices? Yo total. O sea, yo total. Pero es el último dique de contención como jefe del Estado Pero de la que Unidad menudo de España, dique. sí. Porque tú dices, es que es justo lo que te señalabas tú, Lecanda. Dices, oye, no te estoy diciendo que digas... Y además es que aquí lo hemos dicho, el rey no puede hacer... No puedes hacer eso. Óscar Puente dimisión. No, el rey no puede decir eso. Pero no me vengas ahora con que las infraestructuras que tenemos son estupendas cuando estamos conociendo todos los avisos de los maquinistas, la cantidad de puntos críticos que hay en la red ferroviaria y que se acaban de morir cuando salió más de 40 personas. Es que y tú lo que tienes que decir es, habrá que ver qué es lo que ha pasado porque esto no se vuelve a repetir, tal, pero cuando el momento en el que tú dices que tenemos las estructuras maravillosas y que estas cosas pasan, ya estás haciendo política en el sentido que está diciendo, esto a mi PSOE no me la toques. Digo, pero ¿ese es el rey de España? ¿Esto? Lo ha dicho con las mismas palabras que Marlaska ayer. Sí, lo mismo. Las Es que es el mismo. palabras, Efectivamente, es el mismo rollo. Entonces, claro, como monárquico hay que exigirle que sea rey. Yo a Leticia no espero nada de ella, pero nunca he esperado nada de ella. Pero sobre todo si es el primero de los españoles, que lo es, y tiene una responsabilidad frente al conjunto de la nación española, ¿qué es lo que el común de los españoles quisiera ver? Una petición de responsabilidades, no una visita a masaje. O sea, que se viese algún gesto de Óscar al gobierno, decir, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿no? Decir, eso es lo que debería haber. Habrá que saber qué es lo que ha pasado. Pero si fíjate, no, mucha gente se va a preguntar por qué hace falta un rey. Pero más allá del momento actual, del momento actual, yo creo que hay que hacer ver a la gente de la casa que son los reyes más populares los que hicieron eso. Claro. ¿No habéis visto las imágenes de Isabel II llamando la atención a sus primeros ministros? A ver, yo creo que en ocasiones como estas, que les decía, ¿qué coño es esto? A unos y a otros. Decía, pero bueno, ¿esto qué es? Como la primera de la nación. Decía, esto es insostenible, insoportable. Decirle algo, ¿no? Porque esto, volvemos a la equidistancia. La equidistancia no es estar en medio entre el violador y el violado. Eso no es equidistancia, eso es complicidad con el violador. Entonces, cuando hay un... Yo no te digo cuando hay un tema muy político en el que algunos estamos más allá que acá, pero cuando hay un tema palmario como esto. Sí, sí. Palmario, hombre, por favor. Equidistancias las justas. A ver, vamos a ver, el rey se ganó el puesto, digamos, como jefe del Estado, pues el día 3 de octubre del año 2017. A pesar de Rajoy. A pesar de Rajoy. Efectivamente, ahí sí que hubo a pesar rey. de Rajoy, que no Ahí quería hubo que rey, saliese, le faltó y fue el saber... momento más grave políticamente hablando que hubo en España en los últimos, bueno, no voy a decir años, pero... Después hasta la guerra civil, digamos, y después esto. La guerra civil, sí, no desde el año 34... Absolutamente. Bueno, entonces... Tendría que haber salido de militar. Exactamente. Entonces, no lo hizo. Y ahí hubo rey. Hubo jefe del Estado, quiero decir. Que, oye, esto tal, y ahí no... Pero aquí, claro, venimos después de la Dana. La Dana ocurrió... Ahí estuvo bien, coño. Claro, no, pero ocurrió que a este Sánchez pues se le abucheó y a él se le jaleó. Se le empezó a abuchear, a las reinas le cayó, o sea, eso en el documental que hicimos pero también se llevaron, pero él se mantuvo y siguió. Pues parece ser, según declararon gente que fue a recibir la visita al rey, afectados por víctimas familiares y tal, que les decían que iba a venir el rey, entonces pues hicieron una selección, claro, de la gente
gente que podía estar allí y tal y cual. Y entonces, esto lo contaban, ¿no? Salió en unos medios de comunicación. Y entonces se suspendió la visita. O sea, a esta gente le dijeron, no, va a venir el rey, tal, y después dijeron, no va a venir el rey porque no podían ir sin los políticos estaban abucheándolo. Eso es chiva, tú dices después de... Sí, que después de Paiporta. Se les estaba abucheando y tal y cual, y entonces pues que ahí estuvo mal. Después de Paiporta había una segunda visita programada. El rey no quería arriesgar, no, pero esto fue estamos hablando de lo de ayer. Ah, tú hablas de lo de ayer. Vale, perdona. Y entonces, pues mejor no exponer a los políticos para que haya ese contraste con respecto al rey. El rey, muy querido por la gente. Sí, para que no pase lo que pasó en Valencia. Exactamente. Y, sin embargo, los políticos siendo abucheados y tal y cual. Y estaba Montero. Entonces, para evitar un feo a Montero, parece ser que el rey tomó la decisión de no... Coño, es el mundo al revés. Pero es que eso es lo que no puede ser. Lo que le dijeron... Mira, lo que hizo mal el rey en Valencia, fue no ir a Chiva. Si no, es que Sánchez, como se ha ido asustado como una rata, entonces no vamos a Chiva. No, yo voy a Chiva. Claro. Y que quiera venir, que venga, que soy el rey, coño. Claro. Pero no fue, eso lo hizo mal. Pero esto que tú estás contando me parece impresionante. Claro, o sea, que digas, no, como van a buchar a los políticos te dicen, no vayas porque si no quedó mal, y tú digas, vale, pero entonces ¿a quién te debes? Eso es. El súbdito él. Exacto. Es que debe ser el escudo de la nación, no de los políticos. Claro. Tú eres el escudo de la nación. Y si no, porque estás ahí. Pues claro. Entonces el rey... El rey quiso más a los políticos que a nosotros. Decía, y es así. Oye, no es poca cosa ser jefe del Estado por razones dinásticas. Claro, o sea, si no hay ninguna. O sea, si no, y no estoy diciendo que hayamos llegado a ese punto, pero si la idea es una falta de inteligencia política tal en la que tú crees que tienes que ir como de vagón. Donde me lleven, a ver. Pues vas a perder la corona al final. Yo creo sinceramente que el rey es de esas personas en el mundo institucional político actual que quiere necesaria y forzosamente actuar con normalidad. Y yo quisiera ser Brad Pitt, pero no lo soy. Entonces, claro, hay que decirle al rey, está fenómeno, ojalá volvamos a la normalidad en España, pero España desde el año 2004 no vive en la normalidad. Tú no puedes actuar como si nada pasase. Tú no puedes actuar con un gobierno que se ha vendido a los que quieren separar España, que está permanentemente cometiendo agravios para hacer españoles de primera y de segunda, como si nada pasase. Tú no puedes recibir a un fiscal general del Estado imputado como si nada pasase, como a los otros no sé cuántos fiscales generales del Estado antes. Eso se tiene que notar. Entonces, yo estoy convencido de que el rey quiere, desea y trabaja porque la normalidad vuelva a España, pero Majestad, no es hoy en día un funcionamiento de un país normal. Y usted o actúa en consecuencia o va a salir mal en la foto. Y yo lo siento en el alma porque creo que usted es uno de los mejores garantes de la unidad nacional y de otras muchas cosas. Pero dése cuenta, por favor. No, mientras un presidente de la República pueda salir de un partido separatista, y eso puede suceder, yo por eso soy un monárquico circunstancial. Utilitario. Porque, claro, se da el caso de que un presidente de República podría ser rufián. Sí, llegas a un acuerdo, te lo dicen y te lo plantan ahí. Yo prefiero que esté la jefatura del Estado metido en una familia, en el seno de una familia y no salga de ahí, a que pueda estar en manos de rufián, sencillamente. No, si todo esto es a favor de Casa Real, o sea, claro. Si fuera republicano diría, oye, ole. Hombre, yo creo que de hecho lo que está pasando, de hecho, una institución del Estado tiene que estar, como es la jefatura del Estado, tiene que estar al servicio o dispuesta para que sea escogida por la nación, igual que cualquier otra magistratura del Estado. Sí. Pero ante la posibilidad de que esa magistratura del Estado sea ocupada por un separatista y esto es que es así, pues entonces yo soy monárquico, por lo menos esa magistratura no queda a expensas de un separatista, porque el resto todas están ante esa posibilidad, todas. De hecho, las alabanzas que está recibiendo el rey últimamente no son de los monárquicos, yo precisamente como monárquico, siempre bajo cualquier circunstancia, digo, no, yo lo critico porque ¿qué es esto? Esto no es. Y sin embargo, están otros diciendo, no, muy bien, y muy bien, Leticia. ¿Qué horterada es esa? Además, la frasecita que la llevas preparada. O sea, en un momento en el que están sufriendo, más de 40 personas han perdido la vida. Las familias, muchos que todavía no saben ni dónde está el hijo que se acaba de morir. Y tú te vas con una frase preparada. ¿Qué clase de persona eres? Bueno, es que Leticia ya sabemos cómo es. Frosneda,
Nos vemos semana que viene. Semana que Bueno, si queréis decir algo más, es que nos quedamos sin tiempo. No, yo no tengo nada más que aportar. Buenas noches y vamos a ver si hacemos una España mejor porque la Estamos cosa es solos, preocupante. estamos solos. Sí. Estamos solos. O sea, es un sentimiento de orfandad terrible, el de Canda. Me ha venido bien hablar con vosotros. Sí, bueno, por lo menos nos hacemos compañía en la Así soledad. Nos vemos semana que viene. Estupendo. Pedro, lo mismo semana que viene. Nos vemos. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana, y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.